De cero a orador experto, por Johnny Romero Osorio. Vozbook, libro completo. De cero a orador experto. 9 pasos infalibles para dejar huella con tu oratoria. Johnny Enrique Romero Osorio. Mensaje del autor. Durante los últimos 9 años me he dedicado con disciplina a la oratoria, disciplina que me cautivó desde mis días de colegio, al percibir el poder de nuestras palabras para inspirar, convencer y dejar un legado duradero en el mundo. Los grandes cambios en la humanidad han surgido de una idea que se transformó en discurso y que, al despertar una profunda emoción en los oyentes, desencadenó acciones que generaron un cambio en la historia. En solo 5 meses publicando videos sobre mentalidad, desarrollo personal y reflexiones propias, he construido una comunidad de más de 800,000 seguidores en todas mis redes sociales. Y lo mejor de todo, lo he logrado usando únicamente el poder de la palabra. ¿Te imaginas el impacto de una comunidad de 800,000 personas? Es asombroso. Con este libro busco entregarte ese mismo poder. He leído más de 50 libros de oratoria. He participado en cursos presenciales con destacados oradores a nivel nacional e internacional y me he preparado seriamente para realizar esto con excelencia. Oratoria. Nunca quise enseñar esto porque mi aprendizaje no fue para convertirme en profesor, sino para aplicarlo en mis proyectos y sueños. Sin embargo, creo que cuando uno alcanza el éxito en un área, tiene la responsabilidad de compartir ese conocimiento y cambiar miles de vidas con él. Aunque suene a autoelogio, ningún libro de oratoria que hayas leído antes será más completo que lo que encontrarás aquí. No solo enseñar a hablar, sino también a convencer, persuadir y crear historias impactantes. Es el libro de oratoria que siempre busqué, nacido de la fusión de conocimientos de varios autores y de años de experiencia dando charlas y conferencias. De cero a experto es, en mi opinión, la guía perfecta y práctica para convertirte en un orador experto en tiempo récord. Más que un libro convencional, es una obra pensada para ofrecerte lo mejor, no para ser un éxito de ventas, sino para transformar realmente vidas. Si te dedicas a él, te aseguro que tu vida cambiará. Al hablar, le dices al mundo lo que quieres y mereces. La oratoria es poder, la palabra es poder. Úsala para soñar y alcanzar grandes alturas. Johnny Enrique Romero Osorio. Tabla de contenido. Prepara con éxito tu intervención. Las claves de la confianza en ti mismo. Aprende a estructurar tu mensaje. Domina el lenguaje corporal. Enamora con tu voz. Aprende a usar tu expresión facial. Los secretos de la persuasión en la oratoria. Haz que todos recuerden tu mensaje con la técnica Success. Aprende a contar historias como un profesional. Storytelling. De cero a experto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ciertas personas capturan la atención de una sala con solo unas palabras, convirtiendo cada discurso en una experiencia inolvidable? Estas personas no nacen, se hacen. A lo largo de las páginas de Cero a Orador Experto, te queremos a través de un viaje transformador en el arte de la oratoria. Este libro no es simplemente una colección de técnicas, es un mapa hacia la maestría en el uso de la palabra. Descubrirás cómo la voz, el lenguaje corporal y la estructura de tus mensajes pueden convertirse en herramientas poderosas para cautivar, persuadir y liderar. Te enseñaremos a hablar con confianza, a argumentar con claridad y a emocionar con tus palabras. Imagina poder pararte frente a cualquier audiencia, grande o pequeña, y transmitir tus ideas con una claridad y pasión que resuene en cada oyente. Imagina influir, inspirar y dejar una huella duradera en la mente y el corazón de tu público. Ese es el poder de ser un orador experto que busca infundir en ti. A través de ejemplos concretos, anécdotas inspiradoras y ejercicios prácticos, este libro te equipará con todo lo necesario para transformar tus habilidades de oratoria. Cada capítulo es un paso adelante en tu camino para convertirte en un comunicador excepcional. Uno que sabe que las palabras correctas, dichas de la manera correcta, pueden cambiar el mundo. Prepárate para embarcarte en un viaje donde el éxito en la oratoria no es solo posible, sino inevitable. Con De Cero a Experto, el arte de hablar bien está al alcance de tu mano. La oratoria, tu llave al éxito. Hablar en público más que una habilidad es un arte que transforma completamente la trayectoria de tu carrera profesional. Imagina la satisfacción de comunicar tus ideas con claridad, convicción y fluidez
y cómo eso podría cambiar tu impacto en el mundo. La oratoria no es solo una herramienta, es un puente hacia el éxito. Un revelador estudio de la Escuela de Negocios de Stanford en 2014 arrojó una verdad sorprendente. La forma en que presentas tu información es 2 veces más crucial que el contenido mismo. Y LinkedIn en 2018 lo confirmó al clasificar la habilidad de hablar en público entre las 5 competencias más buscadas por los empleadores. Estos datos no solo resaltan la importancia de la oratoria, sino que también nos invitan a reflexionar qué potencial estamos dejando sin explorar. Lo maravilloso es que la oratoria es una destreza que se puede aprender y perfeccionar. No nacemos siendo oradores magistrales, nos hacemos. En este primer capítulo te embarcarás en un viaje de descubrimiento y crecimiento. Aprenderás técnicas probadas para hablar con seguridad, persuadir eficazmente y alcanzar tus metas. Te sumergirás en historias inspiradoras de personas que, como tú, transformaron su vida profesional dominando el arte de la oratoria. Recuerda las sabias palabras de John Maxwell. Aprender a comunicarte efectivamente puede llevarte desde donde estás ahora hasta donde deseas estar. Estás a punto de abrir las puertas de un mundo donde tu voz y tus palabras tienen el poder de mover montañas. Bienvenido al viaje hacia la maestría en oratoria. La preparación del discurso. Preparar un discurso es similar a construir una casa. Para que la estructura sea sólida y duradera, es necesario empezar desde los cimientos. En este capítulo exploraremos cómo establecer una base sólida para tu discurso, desde la elección del tema hasta la elaboración del esquema y la estructura. Al igual que en la construcción de una casa, cada paso es crucial, desde la planificación hasta la implementación. Imagina que trabajas en una empresa importante y debes presentar un proyecto ante un comité directivo. Te has preparado cuidadosamente para hacer una presentación clara, persuasiva, bien estructurada, pero al llegar al lugar de la reunión te das cuenta de que el ambiente no es el que esperabas. El lugar está abarrotado de personas, muchas de ellas desconocidas para ti. El ruido es ensordecedor, con personas hablando por teléfono, otras chateando en sus laptops y algunas haciendo ruido con sus sillas. Comienzas a exponer lo que deseas decir, pero notas que no se escucha claramente lo que dices ni puedes proyectar tu presentación. Además, te informan que solo dispones de 5 minutos, cuando habías preparado una presentación de 15 minutos. Sobre la marcha, debes decidir qué omitir y qué resaltar. Situaciones como estas son comunes en el mundo de la oratoria, y sin temor a equivocarme, podría asignarle a la presentación de cada contexto oratorio un peso de casi 50% en términos de importancia. Imaginemos a un músico que está a punto de dar un concierto en un teatro lleno de público. Antes de empezar a tocar, el músico debe tener en cuenta varios factores: el tipo de música que va a interpretar, el tipo de audiencia que asistirá, la acústica del lugar, el tiempo disponible y la disposición del escenario. Además, el músico debe seleccionar cuidadosamente la secuencia de las canciones para lograr un efecto específico en la audiencia. De manera similar al preparar un discurso, es fundamental tener en cuenta lo siguiente: ¿a quién me voy a dirigir? ¿Dónde se llevará a cabo el discurso? ¿Presencial? ¿Virtual? ¿Cuánto tiempo tengo disponible? ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuál es mi objetivo general? ¿Qué herramientas utilizaré para lograrlo? ¿Qué estructura seguiré? Ahora abordaremos cada uno de estos aspectos. ¿A quién me voy a dirigir? Antes de dar un discurso es fundamental conocer a tu audiencia. No todas las personas son iguales, y lo que puede funcionar con un grupo puede no ser tan efectivo con otro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta algunos aspectos para poder analizar a tu audiencia antes de hablar. Edad. Conocer la edad promedio de tu audiencia puede ser muy útil para adaptar tu discurso. Por ejemplo, si hablas a un grupo de jóvenes, puedes usar el lenguaje más informal y dinámico, mientras que si hablas con una audiencia mayor, tal vez sea más adecuado un tono más formal y respetuoso. Intereses. Es importante conocer los intereses y preocupaciones de tu audiencia para poder conectar con ellos. Si hablas a un grupo de estudiantes, por ejemplo, puedes incluir ejemplos o anécdotas que sean relevantes para ellos, mientras que si hablas a un grupo de profesionales, puedes enfocarte en temas relacionados con su área de trabajo. Nivel de conocimiento. Es importante saber cuánto sabe tu audiencia sobre el tema que vas a tratar. Si hablas a un grupo de expertos, puedes profundizar más en los detalles y explicaciones técnicas, mientras que si hablas a un grupo de principiantes, debe ser más sencillo y explicar con conceptos básicos. Cultura.
Conocer la cultura de tu audiencia puede ayudarte a evitar malentendidos o situaciones incómodas. Si hablas a un grupo de personas de diferentes orígenes culturales, es importante tener en cuenta las diferencias y adaptar tu discurso en consecuencia. Propósito. Por último, es importante tener en cuenta el propósito de tu discurso y cómo encaja con los objetivos y necesidades de tu audiencia. Si tu objetivo es persuadir, debes enfocarte en los intereses y preocupaciones de tu audiencia, mientras que si tu objetivo es educar, debes enfocarte en transmitir información clara y concisa. Desde mi propia experiencia, trato de enfocarme en el propósito. Una forma efectiva de descifrar el propósito de la audiencia es realizando preguntas previas como ¿por qué va la gente a este espacio? Causa. ¿Qué esperan encontrar? Finalidad. Y preguntándote a ti mismo lo siguiente, si fuera yo quien asista a ese espacio, ¿qué esperaría de él? ¿Con qué me iría satisfecho? Ponte en los zapatos de tu público para responder esa pregunta y seguro encontrarás la forma de conectar con ellos. Lugar y condiciones del discurso. Además de conocer a tu audiencia, es fundamental conocer el lugar o medio donde harás tu discurso. El espacio donde se lleva a cabo una presentación puede influir significativamente en la forma en que el mensaje es recibido y percibido por el público. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos para adaptar tu discurso en consecuencia. Visita el lugar con anticipación. Si es posible, es importante visitar el lugar donde harás tu discurso con anticipación. De esta manera, podrás observar la disposición del espacio, la iluminación, la acústica, el tamaño y la forma del lugar, entre otros aspectos que podrían influir en la forma en que transmites tu mensaje. Con esta información podrás hacer ajustes en tu discurso como el tono de voz, la velocidad, la postura y el uso de herramientas visuales. Ajusta el tono y la intensidad. El tono de voz y la intensidad son aspectos que pueden variar significativamente dependiendo del lugar. Por ejemplo, si estás hablando en un lugar pequeño y cerrado, puedes hablar con un tono de voz más suave y relajado. Si estás hablando en un lugar más grande y con más eco, es importante que moderes el tono de voz y la intensidad para evitar que el mensaje se distorsione o se pierda. Siempre que puedas, solicita un micrófono. Te ayudará a dar un discurso más tranquilo y a jugar con los tonos de voz para generar más cercanía. Ubícate en un lugar donde todos puedan verte y escucharte con claridad. El lugar donde te ubicas en el espacio es fundamental. Garantiza que todos los asistentes te escuchen y miren por igual. Si estás en un espacio con muchas personas, evita estar en el típico formato de aula de clases con el público al frente. Haz esto cuando cuentes con todas las herramientas para garantizar una excelente experiencia a todos los asistentes, como micrófonos, tarimas y apoyos. De lo contrario, haz círculos o mesas redondas con los asistentes, o incluso ubícate en el centro de la audiencia, garantizando que todos los participantes puedan verte de frente en algún momento de la charla o discurso. En caso de que el espacio sea virtual, ten en cuenta los siguientes aspectos. Realiza un discurso de prueba con amigos o familiares para conocer la plataforma en acción. Es importante que te familiarices con la plataforma virtual que utilizas para tu discurso, ya sea Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, entre otras. Asegúrate de conocer las herramientas que ofrece la plataforma, como compartir pantalla, grabación de la sesión, opciones de chat, entre otras. La iluminación y el sonido. La iluminación y el sonido también son importantes en el discurso virtual. Asegúrate de tener una buena iluminación para que se te pueda ver bien y una acústica adecuada para que se te escuche claramente. Elige el lugar adecuado. Selecciona un lugar tranquilo y sin distracciones para tu discurso virtual. Asegúrate de que no haya ruido de fondo ni interrupciones innecesarias. Usa herramientas visuales. Las herramientas visuales como diapositivas y videos pueden ser efectivas en un discurso virtual. Asegúrate de que tus diapositivas sean claras y legibles y que los videos se reproduzcan sin problema. Interacción con la audiencia. La interacción con la audiencia es importante en un discurso virtual. Asegúrate de incluir momentos de preguntas y respuestas o encuestas en tu presentación para involucrar a la audiencia y fomentar la participación. ¿Cuánto tiempo tengo? Para comprender el tiempo disponible, es importante que planifiques tu discurso con anticipación. Es recomendable que hagas una lista de los puntos claves que deseas abordar en tu presentación y los órdenes de manera lógica y coherente. De esta manera, podrás tener una idea clara de cuánto tiempo necesitarás para presentar cada uno de los puntos. Me ha tocado ver muchas personas que por no tener claro el tiempo que tienen disponible, se extienden indefinidamente en sus presentaciones ante públicos que requieren información de manera concreta y rápida.
Si te toca hablar con un ejecutivo importante de tu organización, presidente o cualquier otra persona que no cuente con mucho tiempo disponible, asegúrate de darle toda la información que necesita en el menor tiempo posible. Solo extiéndete si la persona lo solicita y asegúrate de estar preparado para cuando eso suceda. Sin embargo, en cada sección de tu discurso intenta ser tan concreto como tu audiencia lo requiera. Es importante que también consideres que la duración de tu presentación puede variar según el público y el contexto. Por ejemplo, si estás hablando ante un público especializado, es posible que puedas ahorrar tiempo al no tener que explicar algunos conceptos básicos. Por otro lado, si estás hablando ante un público más general, es posible que necesites explicar algunos conceptos con más detalle. Por último, es importante que tengas en cuenta que siempre es mejor quedarse corto que pasarse de tiempo en una presentación. Si tienes dudas sobre si tu discurso será demasiado largo, seguramente lo es. Así que es recomendable que practiques tu presentación antes del evento para tener una idea clara de la duración de este. Utiliza herramientas como un reloj o cronómetro para asegurarte de que estás cumpliendo con el tiempo disponible. Aquí te comparto 5 consejos que podrán servirte para preparar el tiempo de la presentación. Pregúntate, ¿cuánto tiempo disponible tiene la audiencia a la que me voy a dirigir? ¿Y en cuánto tiempo espera ese público obtener la información que fue a buscar? Planifica tu discurso con anticipación. Antes de comenzar tu presentación, es importante que planifiques tu discurso con anticipación y establezcas una estructura clara y coherente. De esta manera podrás tener una idea clara de cuánto tiempo necesitarás para presentar cada uno de los puntos. Utiliza herramientas de tiempo. Puedes utilizar herramientas como un reloj o un cronómetro para asegurarte de que estás cumpliendo con el tiempo disponible. Esto te permitirá ajustar tu ritmo y hacer los cambios necesarios para evitar pasar o quedarte corto en tu discurso. Considera al público y el contexto. La duración de tu presentación puede variar según el público y el contexto en el que te encuentres. Es importante que adaptes tu discurso a las necesidades y expectativas de tu audiencia y que te asegures de que estás cumpliendo con los requisitos de tiempo establecidos para el evento. Utiliza pausas estratégicas. Utilizar pausas estratégicas te permitirá controlar el ritmo y la duración de tu discurso. Además, también te ayudará a enfatizar puntos importantes y a permitir que tu audiencia procese la información que estás presentando. ¿Qué quiero decir? Lo primero que debes tener claro antes de pararte frente a un público o abrir la boca en cualquier situación es tener claro qué quieres decir. Todo tu mensaje debe poder resumirse en una oración. Ejemplo, debemos aplazar el evento de lanzamiento de la marca Z. Debemos renunciar al mercado internacional. Necesitamos presupuesto para posicionar la marca. Necesitamos disminuir la producción para ajustar a la demanda. El personal que tenemos no es suficiente para garantizar los objetivos. Necesitamos tecnología. Si tu mensaje tiene muchos objetivos, es muy probable que no cause el impacto que requiere. Si estás en una reunión donde tienes que poner sobre la mesa diferentes objetivos, procura separar bien la exposición de cada uno de ellos. Propon que cada objetivo tenga un espacio de debate antes de seguir al siguiente. Del mismo modo, si tu exposición es a un público más grande, hazte la misma pregunta. ¿Qué quiero decir? Si no tienes tan claro lo que dirás, te sugiero llevar a cabo una lluvia de ideas y elegir el tema que creas que puede generar más conexión con tu audiencia. Si me tocara resumir todo al interior en una frase, diría que el éxito de la oratoria está en transmitir un solo mensaje a la audiencia. Pregúntate, ¿qué mensaje quiero que se lleve mi audiencia en la cabeza al terminar el espacio? Luego, enfoca todos los recursos y técnicas para fortalecer ese mensaje en la mente de tu audiencia. Al igual que la oratoria, la preparación de un plato de comida requiere la elección cuidadosa de los ingredientes, su combinación en proporciones adecuadas y la atención al proceso de cocción. Cuando se prepara un plato de comida, es importante que el sabor y la presentación sean coherentes y estén bien equilibrados. Si se agregan demasiados ingredientes diferentes, la comida puede volverse confusa y la combinación de sabores puede ser demasiado compleja. Es como si se quisiera hacer un pastel de manzana, pero en lugar de usar solo manzanas, se agregan naranjas, plátanos, fresas y kiwis. El resultado final no sería agradable al paladar y sería difícil de identificar. Aquí te dejo algunos pasos para definir tu tema con éxito. Identifica los intereses y necesidades de la audiencia. Antes de comenzar a seleccionar el tema, es fundamental conocer los intereses y las necesidades de la audiencia. ¿Qué temas son importantes para ellos? ¿Qué problemas se enfrentan actualmente? ¿Qué soluciones están buscando? Al identificar estas necesidades, podrás seleccionar un tema
que responda a sus expectativas y los involucre en tu discurso. Investiga sobre el tema. Una vez que tengas una idea de los temas que interesan a la audiencia, es importante investigar sobre ellos para conocer en profundidad los detalles del tema. Utiliza fuentes confiables y variadas como libros, artículos de revistas, entrevistas y testimonios para obtener una amplia perspectiva sobre el tema. Escribe frases y descubrimientos importantes para que las cites en tu espacio. Te dará mucha credibilidad al hablar del tema. Identifica el objetivo del discurso. Un discurso efectivo tiene un objetivo claro y específico. ¿Quieres inspirar, informar, persuadir o entretener a la audiencia? Identificar el objetivo de tu discurso te ayudará a seleccionar un tema que se alinee con el objetivo y te permita cumplir con tu misión. ¿Qué quiero generar? Antes de realizar una oratoria es fundamental que nos preguntemos qué es lo que queremos generar en la audiencia, qué tipo de emociones queremos despertar en ellos. El objetivo es conectar emocionalmente con la audiencia para que nuestro mensaje sea mejor recibido, recordado y tenga mayor impacto en sus vidas. Aquí comparto contigo algunos consejos para definir las emociones que quieres aflorar con tu discurso y algunas formas de hacerlo con éxito. Identifica las emociones que quieres despertar. El primer paso es identificar qué emociones quieres despertar en tu audiencia. ¿Quieres que se sientan motivados, inspirados, conmovidos, sorprendidos o felices? Identificar las emociones te permitirá seleccionar el tono adecuado para tu discurso y enfocar tu mensaje en las emociones que quieres despertar. Conoce a tu audiencia. Para poder planear una estrategia adecuada en torno a las emociones de la audiencia, es fundamental conocer quiénes son y qué les importa. Investiga sobre su edad, género, intereses y problemas que enfrentan. Una vez que conozcas a tu audiencia, podrás enfocar tu discurso en las emociones que son relevantes para ellos. Utiliza historias y anécdotas. Las historias y anécdotas son una herramienta poderosa para despertar emociones con la audiencia. Al compartir historias personales o ejemplos concretos, la audiencia podrá visualizar y sentir las emociones que quieres despertar. Utiliza un tono adecuado. El tono que utilices en tu discurso debe estar acorde con las emociones que quieres despertar. Si quieres motivar a la audiencia, utiliza un tono enérgico y positivo. Si quieres conmoverlos, utiliza un tono más emotivo y cercano. Utiliza el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una herramienta fundamental para transmitir emociones. Utiliza gestos y expresiones faciales que apoyen en el tono y las emociones que quieres despertar en la audiencia. ¿Con qué herramientas lo voy a lograr? Definir las herramientas con las que lograrás despertar la emoción es fundamental. Existen muchas herramientas, aquí te comparto 10 de ellas. Historias y anécdotas personales o de terceros. Las historias y anécdotas son herramientas poderosas para generar emoción. Ayudan a conectar con la audiencia a nivel emocional y permiten que los mensajes se sientan más auténticos y cercanos. Metáforas y analogías. Las metáforas y analogías pueden ser utilizadas para transmitir emociones específicas. Por ejemplo, comparar el amor con una flor que necesita cuidado y atención para florecer. Citas de personajes relevantes. Utilizar citas de personajes relevantes que hayan experimentado una emoción similar a la que queremos transmitir es una buena manera de establecer una conexión emocional con la audiencia. Imágenes visuales o audiovisuales. Las imágenes y videos son herramientas muy poderosas para generar emociones. Un video conmovedor o una imagen impactante pueden generar una gran cantidad de emociones en la audiencia. Preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son una manera efectiva de estimular la reflexión y generar una emoción con la audiencia. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías si estuvieras en esa situación? Humor. El humor puede ser utilizado para generar una amplia gama de emociones, desde la alegría hasta la empatía. Un buen chiste puede romper el hielo y generar una conexión emocional con la audiencia. Tonos de voz. El tono de voz es una herramienta poderosa para transmitir emociones. Una voz apasionada puede generar entusiasmo, mientras que una voz suave puede generar empatía. Gestos y lenguaje corporal. Los gestos y el lenguaje corporal son herramientas poderosas para transmitir emociones. Un gesto apasionado puede transmitir entusiasmo, mientras que un gesto triste puede transmitir empatía. Repetición de palabras clave. La repetición de palabras claves puede ser utilizada para enfatizar un mensaje y generar una emoción específica en la audiencia. Música. La música es una herramienta poderosa para generar emociones en la audiencia. La elección de la música adecuada puede generar una amplia gama de emociones, desde la tristeza hasta la alegría.
¿Con qué estructura? Darle una estructura clara a la oratoria es esencial para que el mensaje sea transmitido de manera efectiva y para que la audiencia pueda entenderlo y recordarlo. Al igual que un confeccionista que diseña y confecciona una prenda de vestir, el orador debe planear y estructurar su discurso para que tenga una forma coherente y armoniosa. Así como un confeccionista se asegura de que las piezas de tela estén cortadas y dispuestas de manera ordenada antes de comenzar a coser, el orador debe planear y organizar sus ideas antes de empezar a hablar. Debe asegurarse de tener una introducción clara que presente el tema y atraiga la atención de la audiencia. Un cuerpo bien estructurado que desarrolle los puntos principales y argumentos del discurso. Y una conclusión que resuma los puntos principales y deje una impresión duradera. Algunas de las estructuras más famosas y efectivas son las siguientes. Círculo perfecto. Esta es mi herramienta favorita. Genera demasiado impacto comenzar y terminar con una misma frase, dado que la sensación de coherencia y armonía en el discurso. La audiencia suele pensar que todo lo que se dijo, el desarrollo del discurso, reafirmó la idea inicial. El círculo perfecto se trata de comenzar la comunicación con un mensaje concreto que a lo largo del proceso se reafirma, para luego terminar con el mismo mensaje en la conclusión. Un ejemplo de ello es el siguiente. Introducción. La empatía es la clave para una comunicación efectiva. Historia. Hace unos meses asistí a una conferencia en la que el orador hablaba de la importancia de la empatía en la comunicación. Durante su discurso, compartió una historia personal en la que aprendió lo que es la verdadera empatía. Me sorprendió su capacidad para conectar con la audiencia y hacerle sentir que entendía sus necesidades. Aplicación. La empatía es esencial para tener éxito en cualquier tipo de comunicación, ya sea en el trabajo, en la vida cotidiana o en las relaciones interpersonales. Si quieres ser un buen comunicador, es importante que aprendas a ponerse en el lugar de la otra persona y entender sus necesidades y deseos. Conclusión. En definitiva, la empatía es la clave para la comunicación efectiva. Círculo perfecto. Sistema de triada. Estructurar un mensaje en 3 partes es una técnica que se utiliza en la oratoria debido a su efectividad. Al dividir el discurso en 3 secciones, se crea una sensación de orden y garantiza en la mente del oyente. Además, el número 3 es fácil de recordar y proporciona un sentido de completud y conclusión. Esta estructura también permite al orador presentar 3 puntos clave, 3 temas de principales o 3 argumentos fundamentales para respaldar su postura. De esta manera, el orador puede concentrarse en los 3 puntos principales y hacer que su mensaje sea más memorable y fácil de seguir para la audiencia. La estructura de 3 partes también se puede utilizar en la construcción de una narrativa, ya sea una historia personal, un ejemplo para respaldar el mensaje. Esta técnica permite al orador presentar 3 aspectos diferentes de la historia, lo que ayuda a mantener la atención del público y crea una sensación de anticipación para saber qué viene después. En general, la estructura en 3 partes es una herramienta efectiva para cualquier orador que quiera mejorar la claridad y la eficacia de su mensaje. Además, la estructura de 3 partes se puede adaptar a diferentes estilos y necesidades, lo que le convierte en una técnica versátil para cualquier tipo de presentación o discurso. Cuando hagas un sistema de triada, asegúrate de dejar la triada clara al inicio de tu intervención. Ejemplo, quiero centrar mi intervención en 3 puntos claves. Primero, la importancia de construir relaciones de confianza. Segundo, el rendimiento en un entorno de confianza. Y tercero, el futuro en un entorno de confianza. De esta manera, tu público tendrá a lo largo de tu intervención una sensación de progreso y atención constante, dado que espera que llegues al tercer punto. Asimismo, al no ser tantos pasos, genera el misterio suficiente y el tiempo preciso para no aburrir a la audiencia. Asegúrate de que los 3 puntos tengan coherencia entre sí. De lo contrario, la estructura sería de bloques temáticos. Bloques temáticos. La estrategia de utilizar bloques temáticos para ordenar el contenido de un discurso es una técnica muy efectiva para cualquier orador o comunicador. Al dividir el contenido en bloques temáticos se crea una estructura clara y organizada que facilita la comprensión del mensaje que se quiere transmitir. Esta técnica también ayuda a mantener el enfoque y la coherencia del discurso, lo que resulta en una presentación más efectiva. Además, los bloques temáticos permiten al orador enfocarse en un tema específico de cada bloque, lo que ayuda a evitar la confusión en la audiencia y permite que el orador profundice en cada tema con mayor detalle.
Esto hace que la presentación sea más clara y fácil de seguir para la audiencia. Otra ventaja de utilizar bloques temáticos es que permite al orador controlar el tiempo y la duración de su presentación. Al establecer el número de bloques temáticos y el tiempo que se dedicará a cada uno, el orador puede asegurarse de que su discurso no sea demasiado largo o corto. Esto es especialmente importante en situaciones en las que se tiene un tiempo limitado para hablar. Identifica los temas principales. Lo primero que debes hacer es identificar los temas principales que quieres abordar en tu discurso. Estos temas deben ser relevantes y estar relacionados con el objetivo de tu discurso. Organiza los temas en bloques. Una vez que tienes tus temas principales, organízalos en bloques temáticos. Cada bloque debe tener una temática común y relacionada con los otros temas del bloque. Es importante que los bloques sean equilibrados en cuanto a contenido y tiempo de exposición. Usa un esquema o mapa mental para visualizar mejor la estructura de tus bloques temáticos. Puedes utilizar un esquema o mapa mental. Estos recursos te permitirán ver de manera clara cómo se relacionan los temas y cómo se distribuyen en los bloques. Desarrolla cada bloque temático. Una vez que tienes tus bloques temáticos definidos, es momento de desarrollar cada uno de ellos. Para hacerlo, puedes usar diferentes técnicas como la exposición de datos, la narración de historias, la realización de ejemplos prácticos, entre otras. Crea transiciones entre bloques. Para asegurarte de que tu discurso tenga una coherencia y fluidez adecuada, debes crear transiciones entre los bloques temáticos. Estas transiciones pueden ser frases o párrafos que conecten con los temas de los bloques. Cronología. Estructurar un discurso usando una cronología es una técnica muy efectiva para presentar información de manera ordenada y coherente, ya que permite al orador guiar a la audiencia a través de una secuencia lógica de eventos o ideas. Al seguir una estructura cronológica, el orador puede mantener el enfoque y la coherencia de su presentación, lo que hace que sea más fácil de seguir para la audiencia. A lo largo de la historia, muchos oradores famosos han utilizado una estructura cronológica en sus discursos. Uno de los ejemplos más conocidos es el discurso de I Have a Dream de Martin Luther King Jr., en el que utiliza una estructura cronológica para presentar los eventos históricos que llevaron a la lucha por los derechos civiles. En su discurso, King comienza hablando sobre la emancipación y los problemas raciales que persistieron después de la Guerra Civil, y luego avanza a través de los eventos claves del movimiento de los derechos civiles hasta llegar a su visión del futuro. Otro ejemplo es el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, en el que utiliza una estructura cronológica para presentar su historia personal y su visión de la vida. Jobs comienza hablando sobre su juventud y su amor por la tecnología, y luego avanza a través de su carrera en Apple, sus fracasos y sus éxitos, hasta llegar a su mensaje final sobre la importancia de seguir nuestra pasión y perseguir nuestros sueños. Para estructurar un discurso usando una cronología, el orador puede seguir los siguientes pasos. Identificar la secuencia de eventos o ideas que presentará. Ordenar los eventos o ideas en una secuencia lógica y coherente. Comenzar el discurso con una introducción que presente el tema y establezca la secuencia de eventos o ideas. Desarrollar cada evento o idea en orden cronológico, asegurándose de que cada uno fluya de manera lógica al siguiente. Concluir el discurso con una recapitulación de los eventos o ideas presentados y un mensaje final que resuma la presentación y motive a la audiencia. Preguntas y respuestas. La estructura de preguntas y respuestas es una técnica poderosa para involucrar a la audiencia y mantener su atención, pero también puede ser utilizada de manera efectiva sin preguntar directamente al público. En lugar de hacer preguntas abiertas y esperar las respuestas del público, el orador puede plantear preguntas y proporcionar respuestas para guiar la presentación. Para utilizar la estructura de preguntas y respuestas sin preguntar directamente al público, se pueden seguir los siguientes pasos. Identificar los puntos claves o temas a cubrir en la presentación. Formular preguntas relacionadas con cada punto clave. Estas preguntas deben ser relevantes y desafiantes para mantener la atención de la audiencia. Proporcionar las respuestas a cada una de las preguntas. Estas respuestas deben ser claras y concisas y deben enfatizar los puntos clave que se están discutiendo. Utilizar las preguntas y respuestas para estructurar la presentación. Cada sección del discurso puede comenzar con una pregunta relevante y luego desarrollar la respuesta proporcionando detalles y ejemplos para respaldar el argumento. Concluir la presentación con una recapitulación de las preguntas y respuestas. Esto ayudará a reforzar los puntos clave y garantizar que la audiencia haya entendido correctamente el mensaje. Al utilizar la estructura de preguntas y respuestas,
De esta manera, el orador puede proporcionar información relevante y útil de manera clara y concisa, al mismo tiempo que involucra a la audiencia y mantiene su atención. Un ejemplo de la estructura de preguntas y respuestas es la charla TED, El poder de la vulnerabilidad, de Brené Brown. En su charla, Brown utiliza preguntas temáticas para guiar su argumento y explorar el tema de la vulnerabilidad. Por ejemplo, ella hace preguntas como ¿qué hace que las personas se sientan desconectadas? ¿Y cómo podemos cultivar la conexión? Para explorar la importancia de la vulnerabilidad en nuestras relaciones y comunidades. Brown también hace preguntas sobre la relación entre la vulnerabilidad y el coraje, como cómo podemos tener coraje sin ser vulnerables y cómo podemos aprender a abrazar la vulnerabilidad y el coraje juntos. Al utilizar la estructura de preguntas y respuestas en su charla, Brown logra involucrar a su audiencia y explorar de manera efectiva un tema complejo y emocional. Su charla se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo utilizar esta estructura para mejorar la efectividad de una presentación y profundizar la exploración de un tema importante. Analogía o metáfora. La estructura de un discurso con metáfora o analogía puede variar, pero en general suele seguir algunos pasos comunes. Introducción. En la introducción, el orador presenta la metáfora o analogía que utilizará a lo largo del discurso. Es importante que la metáfora o analogía sea relevante para el tema del discurso y capte la atención de la audiencia. Desarrollo. En esta sección, el orador explora la metáfora o analogía en profundidad, haciendo conexiones entre la metáfora y el tema del discurso. A medida que el discurso avanza, el orador puede utilizar ejemplos y anécdotas para ilustrar la metáfora y hacerla más concreta para la audiencia. Aplicación. En la sección de aplicación, el orador utiliza la metáfora o analogía para hacer conexiones prácticas con la vida cotidiana de la audiencia. El orador puede proporcionar ejemplos específicos de cómo la metáfora o analogía se puede aplicar a situaciones de la vida real. Conclusión. En la conclusión, el orador resume los puntos clave del discurso y reitera la importancia de la metáfora o analogía en relación con el tema del discurso. La conclusión debe ser clara y concisa, dejando una impresión duradera en la audiencia. Un ejemplo de discurso que utiliza una analogía deportiva es Make Champions, crear campeones, del entrenador de baloncesto Kevin Eastman. En este discurso, Eastman utiliza una analogía del baloncesto para aplicar cómo podemos convertirnos en campeones en la vida. En la introducción, Eastman habla sobre su experiencia como entrenador de baloncesto y cómo ha aprendido lecciones importantes del deporte. Luego, utiliza la analogía del baloncesto para explicar que todos podemos ser campeones en la vida, independientemente de nuestras circunstancias. A lo largo del discurso, Eastman explora la analogía en profundidad, utilizando ejemplos y anécdotas de su experiencia en el baloncesto para ilustrar su punto. En la sección de aplicación, Eastman hace conexiones prácticas entre la analogía y temas como la resiliencia, la determinación y la mentalidad ganadora. En la conclusión, Eastman resume su argumento y hace un llamado a la acción, animando a la audiencia a aplicar las lecciones del baloncesto a sus propias vidas. La estructura del discurso de Eastman es un excelente ejemplo de cómo utilizar una analogía deportiva para transmitir un mensaje motivador y práctico. Las lecciones del baloncesto de Kevin Eastman aborda en su discurso incluyen la importancia de estar presente y centrado en el momento presente, la necesidad de tener una mentalidad ganadora y una actitud positiva, la importancia de trabajar duro y perseverar a pesar de los obstáculos, la necesidad de ser un jugador de equipo y trabajar bien con los demás, la importancia de la disciplina y el compromiso para alcanzar tus metas. Problemas y soluciones. Esta estructura implica identificar un problema importante que la audiencia enfrenta y presentar soluciones prácticas y accionables para abordar el problema. A continuación, se describen los pasos para estructurar un discurso utilizando la estructura de problemas y soluciones. Identificar el problema. Identifique el problema específico que su audiencia enfrenta. El problema debe ser significativo y relevante para su audiencia. Asegúrese de tener datos y estadísticas para respaldar el problema y llamar la atención de su audiencia. Presentar el problema. Presenta el problema de manera clara y concisa. Utilice historias, anécdotas, estadísticas o ejemplos para ilustrar el problema y hacerlo más impactante. Asegúrese de captar la atención de su audiencia al presentar el problema. Proporcionar las soluciones. Describa soluciones prácticas y accionables para abordar el problema. Proporcione detalles específicos sobre cómo las soluciones pueden funcionar y cómo la audiencia puede aplicarlas.
Haga hincapié en la importancia de actuar y tomar medidas para abordar el problema. Ejemplos y casos de éxito. Proporciona ejemplos y casos de éxito de personas o empresas que hayan abordado el problema de manera efectiva. Utilice esas historias para inspirar y motivar a su audiencia a tomar medidas. Resumen y llamado a la acción. Resuma las soluciones presentadas y haga un llamado a la acción para que la audiencia actúe. Proporcione recursos adicionales si es necesario y asegúrese de que la audiencia se vaya con un plan de acción claro. Aquí hay un ejemplo de cómo estructurar un discurso utilizando la estructura de problemas y soluciones. Introducción. Buenas tardes, hoy quiero hablarles sobre un problema importante que afecta a nuestra comunidad, el aumento de la violencia en las escuelas. Este es un problema grave que requiere nuestra atención y acción inmediata. Cuerpo. Problema, soluciones, ejemplos y casos de éxito. Conclusión. Problema. La violencia en las escuelas ha aumentado un 20% en los últimos 5 años, lo que ha llevado a un aumento en el acoso, la intimidación y la violencia física entre los estudiantes. Soluciones. Debemos abordar este problema con soluciones prácticas y accionables. Debemos educar a los estudiantes sobre la importancia del respeto mutuo y la tolerancia. También necesitamos fortalecer los programas de intervención temprana y aumentar la seguridad en las escuelas. Ejemplos y casos de éxito. En una escuela de Los Ángeles se implementó un programa de resolución de conflictos y mediación para ayudar a los estudiantes a resolver los conflictos de manera pacífica. Este programa redujo la violencia en un 50% en solo un año. Conclusión. Resumen, es importante abordar la violencia en las escuelas con soluciones prácticas y accionables como la educación, la intervención temprana y la seguridad en las escuelas. Llamado a la acción. Instó a todos los miembros de la comunidad a tomar medidas para abordar este problema. Debemos trabajar juntos para asegurar que nuestras escuelas sean seguras y pacíficas para todos los estudiantes. Recursos adicionales. Si necesita recursos adicionales, puede visitar nuestro sitio web o comunicarse con su representante local para obtener más información sobre cómo abordar la violencia en las escuelas. La confianza al hablar. ¿A quién le pagas la boleta? Tener algo valioso que decir es la clave para calmar los nervios al hablar en público. Piensa en esto. Si tuvieras que asistir a una conferencia donde hablaría un experto en oratoria, pero no tuviera nada importante que decir, ¿pagarías por la entrada? Por otro lado, ¿qué pasaría si el orador fuera Elon Musk, conocido por su habilidad para cambiar la industria de la tecnología, pero no fuera un gran orador? A pesar de sus limitaciones en la oratoria, ¿no irías igualmente a escuchar lo que tiene que decir? La verdad es que el valor de lo que tienes que decir es mucho más importante que la habilidad con la que lo dices. Si tienes algo valioso que decir, puedes sentirte más confiado al hablar, incluso si no eres un experto en oratoria. Al enfocarte en el mensaje en lugar de en tus nervios, puedes captar la atención de tu audiencia y hacer una presentación impactante. Recuerda que tu mensaje es la clave para el éxito en la oratoria. Asegúrate de que lo que tienes que decir sea interesante, relevante y valioso para tu audiencia. Si te enfocas en esto, no tendrás que preocuparte tanto por tu habilidad en la oratoria, porque lo que tienes que decir hablará por sí solo. Céntrate en el pasado, no en el futuro. Es natural sentir nervios antes de hablar en público. El ser humano tiene una tendencia a preocuparse por el futuro y a sentir ansiedad ante la incertidumbre. Pero, ¿y si te dijera que la clave para apagar esos nervios está en el pasado? En lugar de pensar en lo que vas a decir, enfócate en tus victorias pasadas. Recuerda esos momentos en los que has hablado en público y has tenido éxito. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué hizo que la presentación fuera exitosa? Concéntrate en esos recuerdos. Pueden generar una sensación de tranquilidad y confianza. Sabes que has hecho eso antes y que puedes hacerlo de nuevo. Esta confianza te ayudará a apagar tus nervios y a concentrarte en la presentación en sí. Además, al no preocuparte tanto por lo que vas a decir, puedes enfocarte en tu audiencia y en conectar con ellos de manera auténtica. El enfoque en tus victorias pasadas te ayudará a ser más presente en el momento y a transmitir tu mensaje con mayor claridad. En resumen, no te preocupes tanto por el futuro y por lo que vas a decir. En lugar de eso, recuerda tus victorias pasadas y enfócate en el momento presente. Esto te ayudará a apagar tus nervios y a presentar con confianza y claridad. Estructura el mensaje. En este capítulo abordaremos uno de los aspectos más importantes de cualquier presentación, el mensaje. Tu mensaje es lo que quieres de tu audiencia se lleve consigo después de escucharte hablar. Es el corazón de tu presentación lo que realmente importa. Para ayudarte a crear un mensaje efectivo, dividiremos este capítulo en 3 secciones: la entrada, el desarrollo y el cierre.
Cada sección es crucial para asegurarte de que tu mensaje se comunique de manera clara, coherente y memorable. Empezaremos por la entrada, donde hablaremos de cómo capturar la atención de tu audiencia desde el primer momento. Luego pasaremos al desarrollo, donde profundizaremos en cómo organizar y presentar tu mensaje de manera efectiva. Y concluiremos con el final, donde tendrás que usar tus técnicas más memorables para hacerlo inolvidable. La entrada comienza como un buen libro. El comienzo de un discurso es clave para captar la atención de la audiencia. Es en ese momento donde se establece la conexión con el público y se inicia el camino hacia el objetivo del mensaje. Es por eso que es importante pensar en una entrada impactante que permita al orador captar la atención de la audiencia y generar interés por el contenido que se va a presentar. Una de las técnicas más efectivas para lograr esto es empezar el discurso como un buen libro, transportando al público dentro de esa historia desde el primer momento. Al igual que un buen libro, se puede iniciar el discurso con una frase que genere intriga, suspenso o emoción, como por ejemplo, llevaba horas caminando y no había visto el horizonte, o 70% de los niños del mundo comen solo una vez al día. En ese sentido, es fundamental evitar en la medida de lo posible saludos, presentaciones y disculpas por llegar tarde, ya que esto puede distraer la atención de la audiencia y quitar el foco del mensaje principal. Es importante recordar que la atención del público es limitada y hay que captarla desde el principio. En resumen, la entrada de un discurso debe ser impactante y estar diseñada para enganchar a la audiencia en el tema desde el primer momento. Para lograr esto, se pueden utilizar técnicas como empezar el discurso como un buen libro y evitar distracciones innecesarias. Cuenta una buena historia. La manera en que empezamos nuestro discurso es clave para captar la atención de la audiencia. Una buena forma de hacerlo es contando una historia, ya sea corta o larga. La gente ama las historias y esto puede ser un excelente gancho para atraer a la audiencia. Por ejemplo, imagina que comienzas diciendo, hoy estaba recordando aquella noche del 3 de abril. Hacía frío y mi hijo me miraba con tristeza. Sabía que no teníamos suficiente comida para alimentarnos. Desde ese momento, juré que haría todo lo posible para que nunca más tuviera que ver esa expresión en su rostro. Esa experiencia me llevó a trabajar incansablemente hasta convertirme en la dueña de mi propia empresa. Hoy vengo a hablarles sobre el poder de un propósito de vida claro. Esta historia, aunque corta, es efectiva para captar la atención del público y establecer una conexión emocional con ellos. Es importante recordar que no necesitamos una historia elaborada para impactar a la audiencia, sino que la historia pueda ser sencilla, pero con un mensaje poderoso detrás. Una forma interesante de empezar un discurso es a través de una frase célebre, un refrán o una cita que invite a la reflexión. Por ejemplo, la famosa frase de Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Es una excelente forma de iniciar un discurso en el que se quiere hablar sobre la importancia de la paz. Algunos ejemplos con refranes. Hay un refrán popular que dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, aquí y ahora. Quiero hablarles sobre la importancia de aprovechar bien el tiempo. A quien madruga Dios le ayuda, dicen por ahí. Hoy les quiero hablar sobre cómo levantarse temprano para cambiarles la vida. Hay un refrán que dice más vale prevenir que lamentar. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de evitar los riesgos y alejarse del peligro. No todo lo que brilla es oro. Hoy quiero hablarles sobre cómo no dejarnos llevar por las apariencias y aprender a ver más allá de la superficie. El comentario controversial. Entrar en un discurso con un comentario controversial puede ser una estrategia efectiva para capturar la atención de la audiencia. Un ejemplo de ello es comenzar diciendo, el éxito no es lo que parece. En realidad, el fracaso puede ser una bendición disfrazada. De inmediato, algunos miembros de la audiencia podrían estar pensando cómo puede ser que el fracaso sea una bendición. Y es justo este tipo de reacción la que se busca, pues es una forma de capturar la atención y mantener el interés de los asistentes. A continuación, puedes continuar con tu argumento. A menudo, el fracaso nos enseña lecciones valiosas que no podríamos haber aprendido de otra manera. Nos ayuda a descubrir nuestras debilidades y fortalezas y nos impulsa a buscar nuevas soluciones. Con esa entrada estás sugiriendo algo controvertido que desafía las ideas preconcebidas de la audiencia, lo que hace que se sientan interesados en escuchar lo que tienes que decir. Luego puedes desarrollar tu punto con ejemplos concretos que respalden tu argumento. En conclusión, utilizar un comentario controversial en la entrada de un discurso puede ser una técnica efectiva para capturar la atención de la audiencia y mantener su interés durante todo el discurso. Pero recuerda que es importante respaldar tu punto de vista con ejemplos sólidos y convincentes para que la audiencia no solo se sienta intrigada, sino que también pueda aprender algo nuevo
y valioso de tu discurso. Aquí te dejo 5 ejemplos de entrada con comentario controversial para un discurso o presentación. Todos hemos oído decir que la mentira es mala, pero ¿y si te dijera que en ocasiones la verdad es aún peor? En mi discurso de hoy voy a explicar por qué a veces la mentira puede ser la mejor opción. Los datos son importantes, pero ¿y si te dijera que la emoción es lo que realmente mueve el mundo? En mi presentación de hoy voy a mostrar por qué la emoción es más importante que la lógica. Es fácil hablar de respeto, pero ¿qué pasa cuando alguien no lo merece? En mi discurso de hoy voy a plantear la idea de que a veces la mejor forma de demostrar respeto es enfrentarse a aquellos que no lo merecen. Todos hemos oído hablar de la importancia del trabajo en equipo, pero ¿y si te dijera que a veces trabajar solo es lo mejor? En mi presentación de hoy voy a mostrar cómo trabajar solo puede ser más efectivo que trabajar en equipo. Hablamos mucho de la importancia de la diversidad, pero ¿qué pasa cuando la diversidad nos separa en vez de unirnos? En mi discurso de hoy voy a plantear la idea de que la unidad es más importante que la diversidad. La forma de entrada con dato curioso es una excelente manera de captar la atención del público desde el inicio. La idea es sorprender a los asistentes con un hecho interesante o poco conocido que tenga relación con el tema a tratar. A continuación presento 5 ejemplos de entrada con dato curioso. ¿Sabías que el concepto de moda rápida, fast fashion, nació en los años 90, cuando las cadenas de tiendas comenzaron a producir y vender ropa de moda a precios muy bajos y a gran velocidad? Aunque esto ha llevado a un consumo masivo y a un impacto negativo en el medio ambiente, la moda rápida sigue siendo una fuerza dominante en la industria textil hoy en día. ¿Sabías que la seda se descubrió en China hace más de 4.000 años y se mantuvo como un secreto celosamente guardado durante siglos? En aquellos tiempos la seda era considerada más valiosa que el oro, y solo los emperadores chinos y la nobleza podían permitirse llevarla. ¿Saben cuánto tiempo le toma a un nuevo empleado promedio sentirse cómodo en su trabajo? Sorprendentemente 6 meses. Hoy quiero hablarles sobre cómo podemos acelerar este proceso y tener un equipo más eficiente. ¿Sabías que los humanos y los chimpancés comparten el 98% del mismo ADN? Es decir, somos prácticamente primos. Sin embargo, mientras los chimpancés pasan sus días buscando alimento y cuidando a sus crías, los humanos hemos construido civilizaciones y creado tecnologías impresionantes. Entonces, ¿qué es ese 2% que nos hace diferentes? La pregunta. La entrada con pregunta o pregunta retórica es una forma poderosa de captar la atención de la audiencia y hacerlos reflexionar sobre un tema específico. Las preguntas hacen que el público se involucre emocional y mentalmente en el discurso, lo que hace más receptivos a lo que se dice después. Para usar esta forma de entrada de manera efectiva, es importante hacer preguntas que sean interesantes, relevantes y relacionadas con el tema central del discurso. También es importante dejar la pregunta abierta y no responderle de inmediato para que el público tenga la oportunidad de pensar en su respuesta. Aquí te dejo 5 ejemplos de entrada con pregunta o pregunta retórica en el mundo empresarial y deportivo. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de liderar una empresa desde cero? Esta pregunta retórica puede ser una forma poderosa de inspirar a la audiencia a pensar en las posibilidades de emprendimiento. ¿Cuántos de ustedes han tenido una idea innovadora pero nunca la han puesto en práctica? Esa pregunta puede ser una forma efectiva de involucrar al público en un discurso sobre el emprendimiento y la importancia de tomar acción. ¿Por qué algunas empresas prosperan mientras que otras fracasan? Esta pregunta retórica puede ser una forma de introducir un discurso sobre el éxito empresarial y lo que se necesita para alcanzarlo. ¿Cuál es el verdadero valor del trabajo en equipo? Esta pregunta puede ser una forma poderosa de introducir un discurso sobre liderazgo y la importancia de trabajar juntos para lograr objetivos comunes. ¿Qué es lo que hace que un equipo de deporte sea exitoso? Esa pregunta retórica puede ser una forma efectiva de introducir un discurso sobre el liderazgo y la importancia de la colaboración en el deporte. Recuerda que las preguntas son una herramienta poderosa para involucrar a la audiencia en tu discurso y que las preguntas bien formuladas pueden ayudarte a captar la atención de la audiencia y mantener su interés a lo largo de todo el discurso. La pregunta retórica es una poderosa herramienta para captar la atención de la audiencia al inicio de un discurso. Se trata de una pregunta que no espera una respuesta literal, sino que se utiliza para enfocar la atención en un tema y crear un ambiente de reflexión y diálogo en la audiencia. Esta forma de entrada es ganadora porque despierta la curiosidad y el interés de la audiencia, la que ayuda a mantener su atención a lo largo del discurso. Además, las preguntas retóricas pueden ayudar a establecer una conexión emocional con la audiencia, ya que a menudo se utilizan para plantear problemas o desafíos que son comunes a todos.
A continuación te comparto 5 ejemplos en diferentes ámbitos. En el mundo empresarial, ¿qué pasaría si le dijera que hay una manera de reducir los costos de su empresa en un 50% en el próximo año? En el mundo deportivo, ¿cómo es posible que un equipo sin estrellas logre ganar el campeonato de la liga? En el mundo de la salud, ¿está usted dispuesto a arriesgar su vida por no tener un seguro médico? En el ámbito político, ¿cómo podemos seguir confiando en nuestros líderes políticos si sus promesas nunca se cumplen? En el ámbito social, ¿qué podemos hacer para detener la violencia en nuestras calles y proteger a nuestras comunidades? Misterio. La técnica de la generación de misterio es una forma poderosa de captar la atención de tu audiencia desde el primer momento de tu discurso. Al plantear una pregunta intrigante o una afirmación enigmática, generas una curiosidad que mantiene a tu público expectante y motivado para escuchar lo que tienes que decir. La clave para utilizar esta técnica es elegir un tema o un hecho que sea relevante para tu audiencia y que pueda resultar intrigante o misterioso. A continuación, plantea una pregunta o afirmación que genere cierta incertidumbre en tu audiencia y que la invite a descubrir la respuesta a lo largo de tu discurso. Aquí te dejo 5 ejemplos de entradas de discurso utilizando la técnica de generación de misterio. Lo que no sabías sobre el éxito que han hecho todos los millonarios. Haz esto para hacerte rico en un año. El producto que le está dando la vuelta al mundo y que no quieren que sepas. ¿Sabías que existe una técnica secreta que utilizan los grandes líderes para persuadir a su audiencia? En este discurso te voy a revelar el secreto para que tú también puedas persuadir a cualquier persona. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lograr que la gente siga tus ideas? En este discurso te voy a contar el secreto para convertirte en un líder influyente. ¿Cómo es posible que un equipo sin grandes estrellas haya logrado ganar la Liga de Campeones? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que algunas personas logran hacer realidad sus sueños mientras que otras se quedan en el camino? En este discurso te voy a compartir las claves para convertir tus sueños en realidad. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una forma fácil y rápida de ganar dinero sin salir de casa? ¿Te has preguntado alguna vez si tu vida tiene un propósito más allá de lo que haces cada día? ¿Sabías que existe un secreto para vencer la timidez y la ansiedad social? En este discurso te voy a enseñar cómo superar tus miedos y convertirte en una persona segura y confiada en cualquier situación social. ¿Qué harías si pudieras volver atrás en el tiempo y cambiar una decisión que tomaste en el pasado? ¿Cómo sería tu vida si nunca hubieras conocido a cierta persona o si hubieras tomado un camino diferente? ¿Qué secretos oculta tu ciudad que nadie más conoce? Humor. La entrada con humor es una técnica de oratoria muy efectiva, especialmente cuando se trata de temas que podrían ser percibidos como aburridos, complejos o serios. El humor puede actuar como un puente para establecer una conexión emocional con la audiencia, permitiendo que se relajen y se sientan más cómodos. Además, el humor puede ser utilizado para hacer más memorables los puntos claves del discurso. Las personas tienden a recordar mejor los mensajes que se entregan de manera interesante y entretenida. No obstante, es importante tener en cuenta que el humor debe ser utilizado con precaución y con buen juicio. El uso excesivo o inapropiado del humor puede resultar contraproducente, desviando la atención de los puntos importantes del discurso o incluso ofendiendo a algunos miembros de la audiencia. Por lo tanto, al usar el humor como técnica de entrada, es importante elegir un chiste o anécdota que sea relevante para el tema del discurso, que sea de buen gusto y que sea fácil de entender. También es importante practicar la entrega para asegurarse de que se logre el efecto deseado. En cuanto a ejemplos de entradas con humor, algunos podrían incluir una broma relacionada con el tema del discurso, una anécdota divertida relacionada con el público o incluso una historia personal que tenga un giro cómico. Lo importante es encontrar algo que haga reír a la audiencia sin desviar la atención del mensaje principal del discurso. El desarrollo. Estructura tu discurso para que tenga impacto. Una vez que tienes claro el tema y el objetivo de tu discurso, es importante que la estructures de manera efectiva para lograr el impacto deseado en tu audiencia. A continuación, te presentamos 5 sistemas de estructuración que te ayudarán a lograrlo. 1. Sistema de triada. Este sistema se basa en presentar 3 ideas o argumentos principales que te apoyen tu tesis o punto de vista. La triada se utiliza porque es fácil de recordar para la audiencia y permite una presentación clara y organizada del contenido. Sistema cronológico. Si vas a hablar sobre un evento o proceso histórico, el sistema cronológico es ideal. Este método se basa en presentar la información de un orden cronológico, lo que hace que sea fácil de seguir para la audiencia y ayuda a que entiendan mejor el desarrollo de los hechos. Sistema de analogía o metáfora. Si tu tema es abstracto o difícil de entender,
Puedes utilizar el sistema de analogía o metáfora para ayudar a tu audiencia a comprenderlo. La idea es establecer una comparación entre tu tema y algo más concreto que la audiencia pueda entender fácilmente. Sistema de pasos. Este método se basa en presentar una serie de pasos que la audiencia puede seguir para alcanzar un objetivo. Es ideal para presentaciones de negocios o para discursos que buscan motivar a la audiencia a tomar acción. Sistema de bloques temáticos. El sistema se basa en dividir tu discurso en bloques temáticos, cada uno enfocado en un aspecto diferente de tu tema. Es una forma efectiva de organizar la información y asegurarte de que no te olvides de nada importante. Recuerda que la estructura de tu discurso es fundamental para lograr el impacto deseado en tu audiencia. Elige el sistema que mejor se adapte a tu tema y el objetivo y asegúrate de que tu presentación fluya de manera clara y organizada. El final. En el mundo de la oratoria, el final de un discurso es tan importante como su inicio. Es el momento en el que se debe dejar una huella duradera en la audiencia y consolidar el mensaje que se ha querido transmitir. Para lograrlo, existen diferentes técnicas de cierre que pueden emplearse. Una de las técnicas más efectivas es la del círculo perfecto, que consiste en terminar el discurso con la misma afirmación que pregunta o con la que se inició. Esto crea una sensación de completitud y coherencia en la audiencia y refuerza el mensaje principal del discurso. Otra técnica popular es la llamada a la acción, que invita a la audiencia a hacer algo en relación con el mensaje del discurso. Esto puede ser algo tan simple como recordar una idea o consejo, o incluso tomar medidas concretas para implementar cambios en su vida personal o en la sociedad en general. Es importante mencionar que al final del discurso se debe estar cuidadosamente planeado y ensayado, de manera que se ajuste a la estructura de contenido del mismo. De esta forma se garantiza que la audiencia se quede con una impresión duradera y positiva del discurso. Cabe destacar que la importancia del final de un discurso ha sido demostrada por la ciencia. Según un estudio publicado en la revista científica Memory and Cognition, los oyentes tienden a recordar mejor el final de los discursos que el resto del contenido. Por tanto, es crucial asegurarse de que el final sea lo suficientemente impactante para dejar una huella duradera en la audiencia. Lenguaje corporal. Asistí una vez a un curso de oratoria con un capacitador de presidentes en la materia. Nunca se me olvida el consejo que nos dio para manejar bien las manos y el cuerpo. Nos dijo que imagináramos que estábamos acariciando un león muy grande. Todos en la sala nos mirábamos extrañados por el ejercicio y con ganas de reír. Luego nos pidió que contáramos una anécdota personal y usáramos los mismos gestos como acariciando un león. Todas las personas parecían muy seguras de la anécdota que contaban y la transmisión de su mensaje fue muy precisa. Luego nos pidió que acariciáramos un ratón pequeño, indefenso, y nos pidió inmediatamente que volviéramos a contar la misma anécdota, pero esta vez como si estuviéramos acariciando un pequeño ratón. Esta vez las anécdotas parecían tristes, inseguras y poco claras. El orador no transmitía igual y el público sencillamente se desconectaba. Para cerrar con el ejercicio, el profesor nos dijo: así es como se transmite estilo y seguridad al hablar. No es cierto que sus gestos digan más que su mensaje. Sus gestos cambian el mensaje. El lenguaje corporal es fundamental para transmitir correctamente. Intenta unos segundos hablar con las manos atadas a la espalda. Seguramente te darás cuenta de que es más difícil expresarte, que necesitas un movimiento corporal, sobre todo en tus manos, para darte a entender mejor. Eso quiere decir que ya estamos usando nuestro cuerpo para transmitir. Ahora, en este momento de usarlo correctamente para potenciar tu poder, usa gestos amplios. Otra forma de usar las manos es a través de gestos icónicos. Los gestos icónicos son los que dibujan con las manos el mensaje que se va transmitiendo, como la persona que hace un gesto de progreso con sus manos al decir que algo ha avanzado. O el que con sus amigos ejemplifica el planeta cuando habla de la Tierra, o el que con el dedo hace un gesto circular para decir todos nosotros. Estos gestos son el equivalente a los subtítulos de una película. Aunque lo escuches en tu idioma de origen, tener subtítulos ayuda mucho porque mezclas dos sentidos, el auditivo y el visual. Ahora, la posición de las manos cuando no se esté hablando debe ser relajada. Hay muchas teorías al respecto sobre si es mejor tenerla de modo triángulo, en el centro, el estómago como un ángulo de 90 grados, en los brazos, o si es mejor poner uno en el bolsillo y la otra suelta. La realidad es que cualquier posición es correcta siempre y cuando no muestre nerviosismo en el orador. Cualquier posición que parezca forzada o aprendida denotará inseguridad, así que párate como más cómodo y seguro te sientas. Algunos consejos específicos del lenguaje corporal son los siguientes. Postura. No te encorves. Trata de estar erguido al hablar, dirigiendo tus hombros hacia atrás.
Mantén una postura relajada. En lugar de forzar una postura rígida, trata de mantener una postura relajada y natural. Eso puede ayudar a transmitir una sensación de comodidad y confianza. No camines sin rumbo. No camines por toda la habitación ni te muevas constantemente. Define 3 puntos en el escenario y muévete a ellos estratégicamente. Cada vez que llegues a ese punto, quédate al menos 30 segundos en él. No pases inmediatamente al siguiente punto. Postura de descanso. Encuentra una postura de descanso, la cual será en la que estarás la mayor parte de tu presentación, ejemplo, con las manos siempre en forma de triángulo, a la altura del ombligo, o con una mano en el bolsillo y la otra por fuera, o cualquier otra con la que te sientas cómodo y confiado. Divide tu audiencia en zonas. En cada parte de tu discurso, enfócate en buscar rostros en esas zonas. Los oradores son muy dados a enfrascar su mirada en una sola zona del escenario o en la misma persona. Divide todo el escenario en bloques y conectarás más con toda tu audiencia. La voz. La voz es uno de los capítulos más importantes. La voz separa a los buenos oradores de los extraordinarios. Y si hay un lugar donde se encuentra la magia en el discurso, es en la voz. La comunicación de la que aquí hablamos es comunicación hablada. Por lo tanto, no hay herramienta más importante para conseguir un discurso exitoso que la voz. ¿Cuántas veces has sentido que mientras hablas la voz tiembla? O que incluso te dan ganas de llorar. Por muy bueno que sea el mensaje, si tu voz aparenta nerviosismo o inseguridad, nunca llegará a la fuerza que debería. Ahora, piensa en personas que tienen un volumen de voz alto y que cada vez que hablan pareciera que estuvieran enojados. No queremos ser ese tipo de personas, ¿verdad? Tampoco queremos ser como aquellas personas que parecen que siempre estuvieran tristes o preocupadas, o aquellas que por su tono de voz aparentan ser tan tiernas que se les hace imposible imponer autoridad en ciertas situaciones, ¿cierto que sí? En este capítulo dividiremos la voz en 7 puntos claves: escucharse, dicción, ritmo, volumen y proyección, expresividad, palabras clave y su comunicación, y el silencio. Escucharse. Una de las razones por las que es importante escucharse mientras se habla es porque nos permite evitar el uso de muletillas. Las muletillas son palabras o frases que se utilizan con demasiada frecuencia durante un discurso como bueno, como sea, etcétera. Estas muletillas pueden ser muy distractores para el público y hacer que el discurso pierda fuerza y credibilidad. Al escucharnos a nosotros mismos podemos detectar cuando estamos utilizando muletillas y hacer un esfuerzo consciente para evitarlas. Además, escucharse a uno mismo también nos permite controlar mejor el ritmo y tono del discurso. Al hacerlo, podemos asegurarnos de que estamos hablando a un ritmo adecuado y que estamos utilizando el tono de voz adecuado para el mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, si estamos hablando de algo emocional o importante, podemos asegurarnos de que nuestra voz refleje la gravedad de la situación. Si estamos tratando de enfatizar un punto específico, podemos variar el tono de nuestra voz para llamar la atención sobre ese punto. Esta es la razón por la que recomiendo siempre usar micrófono. La excusa habitual que escucho de las personas que no les gusta el micrófono es porque su propia voz les genera inseguridad. No se puede ser un gran orador si le temes a nuestra voz. Es un miedo que debemos superar y, como todo miedo, solo se supera con un constante entrenamiento. Escucharse será la piedra angular para un discurso memorable. ¿No te ha pasado que vas a una charla, clase o conferencia donde el orador es tan aburrido que te haces preguntas como: ¿acaso no se escucha? ¿Acaso no se da cuenta que duerme a la audiencia? ¿O acaso no se da cuenta que parece enojado con esa forma de hablar? Dejar de escucharnos mientras hablamos es la regla. El cerebro está centrado en decir lo que tiene que decir y muy poco en cómo lo debe decir. Por eso, si quieres ser un gran orador, intenta escucharte. Usa el micrófono, que te ayudará mucho para tal fin. O proyecta tu voz de tal manera que sepas claramente lo que dices y cómo lo dices. Dicción. Dependiendo de la región del país o el mundo que seas, tendrás mayor o menor dicción. Ejemplo, las personas de la costa colombiana suelen atropellar las palabras, hablan muy rápido, una característica muy propia de los climas tropicales. El medio no te permitía tener la serenidad y la tranquilidad como para pronunciar una palabra a la vez. Hace calor, la gente quiere refrescarse, así que suelen ser personas más prácticas y al grano. Por otra parte, en lugares más fríos, las personas suelen tener un volumen de voz bajo y una forma pausada de expresarse. Esto se debe a que el frío disminuye nuestra circulación sanguínea y reduce la actividad de ciertos sistemas corporales. No obstante, sin importar de la zona que seas y las condiciones climáticas en las que creciste, lo cierto es que para que un discurso capte la atención del público es innegociable tener una buena dicción.
De nada sirve controlar todo lo que hemos visto hasta aquí si cuando hablamos nadie nos entiende. Una razón por la que hablamos demasiado rápido también es porque nuestra lengua no va a la misma velocidad de nuestro cerebro. La mayoría de las veces no tiene que ver con nuestra capacidad intelectual para encontrar las palabras precisas, sino con la capacidad de nuestra lengua para modular la misma velocidad que las señales que manda nuestro cerebro. A mí por lo menos me pasa que cuando quiero decir algo, tengo una imagen tan extensa en mi cabeza que termino por juntar al principio con el final ejemplo. Si quiero decir que estudiar oratoria es importante para destacar en el mundo laboral y que ha sido precisamente eso lo que me ha permitido crecer en mi vida, termino por decir, estudiar oratoria es importante para destacar precisamente me permitió crecer en mi vida eso. Lo que ocurre en este caso es que la imagen en mi cabeza es demasiado amplia y no puedo proyectarla tal cual la veo. No puedo mostrar la imagen, me toca escribirla por partes. Y esas ganas de transmitirla completa entran en conflicto con la capacidad natural de mi lengua para escribirla a la misma velocidad. Intuitivamente quisiera transmitirla completa y por eso me trabo al darme cuenta que no puedo. Por eso, aunque nunca podremos transmitir la imagen completa, sí podemos capacitar a nuestra lengua para que cada vez aumente su capacidad de emitir la imagen a la mayor velocidad posible. No para hablar más rápido necesariamente, pero sí para dictar la imagen a un ritmo adecuado que se acerca sin perjudicar el entendimiento a la velocidad con la que aparece la imagen en nuestra cabeza. Dicho de otra manera, piensa que tu cabeza y tu lengua son dos personas caminando por un sendero. Tu cabeza va en bicicleta y la lengua va a pie. Lo que hace la adicción es que te pone a trotar. Y aunque quizá nunca alcanzas la velocidad de la bicicleta, sí sería posible mantener una distancia prudente como para que la mente mire hacia atrás y pueda verte. Ritmo. Existen varios tipos de ritmo que se pueden utilizar en la oratoria para lograr un efecto específico en el público. A continuación se describen algunos de los tipos de ritmo más comunes. Ritmo lento. Este tipo de ritmo se utiliza para enfatizar puntos importantes y hacer que el público preste más atención. El ritmo lento también puede ser efectivo para crear un ambiente tranquilo y relajado. El ritmo rápido se utiliza para mantener al público interesado y aumentar el entusiasmo. También puede ser útil para indicar una transición o para cubrir una gran cantidad de información en poco tiempo. Ritmo variable. Un ritmo variable combina cambios de ritmo lentos y rápidos para mantener al público involucrado y evitar la monotonía. Ese tipo de ritmo también puede ayudar a enfatizar puntos importantes y mantener la atención del público. Ritmo pausado. Un ritmo pausado se utiliza para permitir que el público reflexione sobre los puntos importantes del discurso. Este tipo de ritmo puede ayudar a crear un ambiente sereno y relajado. Ritmo sincopado. El ritmo sincopado es un patrón de acentuación irregular que crea un efecto sorprendente y atractivo. Este tipo de ritmo se utiliza a menudo en la música y la poesía. También puede ser efectivo en la oratoria. Ritmo ascendente. Un ritmo ascendente implica un aumento gradual en la velocidad y en la entonación para crear un efecto emocionante y entusiasta. Este tipo de ritmo es efectivo para enfatizar un punto importante o una conclusión. En resumen, el ritmo es un elemento clave en la oratoria y puede ser utilizado de diversas formas para lograr un efecto específico en el público. Al elegir el tipo de ritmo adecuado, podemos mantener al público interesado, enfatizar puntos importantes y crear un discurso más efectivo y memorable. Volumen y proyección. Cuando hablas es como si fueras un artista, un cantante. El único instrumento que debería importarte, que esté bien afinado, es tu voz. Un orador debe saber usar ese instrumento, debe saber cómo generar emociones a través de su voz y captar la atención del público con ella. Hay personas que se enamoran simplemente de la manera como hablas y otras que te odiarán por cómo te expresas. El famoso es el tono lo que me molesta. La forma como manejas el instrumento de tu voz determinará el éxito de tu discurso. Y si quieres verificar lo que estoy diciendo, piensa si en la universidad no tuviste un profesor que todo el mundo consideraba un genio muy inteligente, pero al momento de dar las clases era lo más de aburrido del mundo. Su tono de voz era monótono, no tenía gracia ni generaba emoción alguna. El mundo está lleno de esas personas que no transmiten nada con su voz, que es preferible que se comuniquen por escrito o de forma oral. Este capítulo se dedica a enseñarte cómo usar tu voz de manera efectiva, asegurando que cada palabra no solo se escuche, sino que también resuene con claridad y poder en el alma de tu audiencia. Respiración, la base de una buena proyección. Todo comienza con la respiración. Una respiración correcta es fundamental para una proyección de voz eficaz. La respiración diafragmática es particular en esencial.
A diferencia de la respiración superficial que utiliza los músculos del pecho y limita el volumen de la voz, la respiración diafragmática permite un mayor control y potencia. Ejercicio práctico. Siéntate derecho con una mano en el pecho y la otra en el abdomen. Respira profundamente. Si tu mano en el abdomen se mueve más que la del pecho, estás en el camino correcto. Practica esa respiración diariamente hasta que se vea natural. Proyectando tu voz. Una vez que domines la respiración diafragmática, el siguiente paso es aprender a proyectar tu voz. La proyección no se trata de gritar, sino de hacer que tu voz viaje más lejos con claridad y sin esfuerzo. Ejercicio práctico. De pie. Imagina que estás hablando con alguien al final de una habitación grande. Comienza hablando normalmente y luego incrementa gradualmente tu volumen, utilizando tu respiración para apoyar tu voz. Notarás que no es necesario gritar para ser escuchado al otro lado de la habitación. Ajustando el volumen a la sala. Cada espacio es diferente y requiere un ajuste en el volumen de tu voz. En la sala pequeña, un tono más suave y conversacional puede ser efectivo. En un auditorio grande necesitarás proyectar más, pero siempre manteniendo la claridad. Practica hablar en diferentes espacios. Observa cómo cambia el sonido de tu voz y ajusta tu volumen en consecuencia. La clave es ser audible sin ser abrumador. Claridad en la pronunciación. Una buena proyección no sirve de nada si tus palabras no son claras. La dicción precisa es crucial. Cada palabra debe ser articulada claramente, evitando murmurar o hablar demasiado rápido. Lee en voz alta un texto, pronunciando cada palabra claramente. Graba tu voz y escúchala. ¿Puedes entender cada palabra claramente? Practica hasta que tu dicción sea nítida y precisa. Usando el volumen para transmitir emociones. El volumen puede ser una poderosa herramienta emocional. Un aumento en el volumen puede transmitir pasión o urgencia, mientras que un tono más suave puede transmitir serenidad, seriedad o intimidad. Escoge un discurso o un texto emocional. Practica variar el volumen para reflejar las emociones del texto. Notarás cómo el cambio en el volumen afecta la recepción del mensaje. Dominar el volumen y la proyección de tu voz es una habilidad esencial para cualquier orador. Con práctica y atención a la respiración, la proyección, la claridad y el uso emocional del volumen, tu voz se convertirá en una herramienta poderosa en tu arsenal de oratoria. Recuerda, tu voz no solo comunica palabras, sino también pasión, credibilidad y emoción. Expresividad, tono, cadencias, entonaciones, palabras, énfasis. El arte de dar la vida a tus palabras. La expresividad en la oratoria es como la paleta de colores de un pintor. Te permite pintar tus palabras con emociones y matices, haciéndolas vibrar con vida. Este capítulo te guiará a través del uso efectivo del tono, las cadencias, las entonaciones y el énfasis en palabras clave para transformar un discurso ordinario en una experiencia memorable para tu audiencia. La melodía de tu voz. Tu tono es la melodía que subyace en tus palabras. Un tono monótono puede adormecer a la audiencia, mientras que un tono variado y dinámico puede mantenerla enganchada. Lee un párrafo y experimenta con diferentes tonos. Intenta primero con un tono alegre, luego con uno serio, y observa cómo cambia la percepción del mensaje. Esto te ayudará a entender cómo el tono afecta la recepción de tus palabras. Ritmo del discurso. Cadencias. La cadencia se refiere al ritmo con el que hablas. Al variar la velocidad y el ritmo, puedes mantener la atención de tu audiencia y hacer hincapié en puntos clave. Prueba a hablar más rápido para transmitir urgencia o entusiasmo y más lento para momentos de reflexión o importancia. Notarás cómo la cadencia puede influir en la emoción y la claridad de tu mensaje. Entonaciones, la expresión de emociones. La entonación es como alteras la inflexión de tu voz para expresar emociones. Es esencial para transmitir sentimientos y actitudes. Selecciona una frase y dila con diferentes entonaciones. Feliz, triste, sorprendido, enojado. Cada entonación proporcionará una dimensión emocional distinta a la misma frase. Palabras con énfasis, resaltando lo importante. Poner énfasis en palabras clave ayuda a destacar los aspectos más importantes de tu mensaje. El énfasis puede ser mediante un aumento en el volumen, un cambio en el tono, una pausa antes o después de la palabra o una combinación de estos. Toma un párrafo de tu discurso y elige 3 palabras clave para enfatizar. Practica decir el párrafo poniendo énfasis en estas palabras y observa cómo cambia el impacto del mensaje.
El uso efectivo de la expresividad en tu oratoria puede transformar por completo la experiencia de tu audiencia. Al dominar el tono, las cadencias, las entonaciones y el énfasis en palabras clave, no solo transmite un mensaje, sino que lo hace vibrar con emoción y significado. Recuerda, la forma en que dices algo puede ser tan importante como lo que dices. Palabras clave subrayadas y técnicas de énfasis vocal. Destacando lo esencial, palabras clave. En el arte de la oratoria, identificar y destacar palabras clave en tu discurso es crucial para transmitir tu mensaje de manera efectiva. Esas palabras llevan el peso de tu mensaje y al subrayarlas adecuadamente, garantizas que la audiencia se enfoque en lo más importante. Alargamiento, el arte de estirar las palabras. El alargamiento implica extender la pronunciación de una palabra clave para darle mayor importancia. Esta técnica ayuda a que la audiencia absorba y reflexione sobre el significado. Elige una frase clave y practica alargar las sílabas de una palabra importante. Por ejemplo, en la frase "esta es la solución", podrías alargar solución, enfatizando su importancia en el contexto. Corte y silabeo, claridad y precisión. El corte se refiere a pronunciar palabras de manera clara y concisa, especialmente útil para términos técnicos o conceptos clave. El silabeo ayuda a que cada parte de la palabra sea entendida claramente. Toma una palabra compleja y técnica y practica pronunciándola, silabeando cada parte claramente, asegurándote de que la audiencia comprenda el término. Pausa antecedente, creando expectativa. La pausa antecedente es una breve pausa antes de una palabra o frase importante, y esta técnica crea expectativa y enfoca la atención en lo que viene a continuación. Inserta una pausa antes de una frase o palabra clave en tu discurso. Observa cómo esta pausa aumenta la atención y anticipación de la audiencia. Volumen, dinámicas de fuerte y débil. Variar el volumen de tu voz al hablar, palabras clave, puede ser muy efectivo. Un cambio a un tono más suave y puede atraer a la audiencia hacia su punto sutil, mientras que un aumento en el volumen puede resaltar la importancia. Elige una frase y practica decir una palabra en un tono más suave y otra en un tono más fuerte. Nota cómo el cambio de volumen afecta el impacto de estas palabras. Conclusión. Dominar estas técnicas de énfasis vocal te permitirá destacar las palabras clave de tu discurso, asegurando que tu mensaje no solo sea escuchado, sino también recordado. Recuerda, las palabras que eliges enfatizar pueden cambiar completamente la percepción de tu audiencia sobre tu mensaje. Los silencios. En el arte de la oratoria, el silencio es una herramienta tan poderosa como la palabra. Este capítulo se dedica a explorar cómo el uso estratégico de los silencios puede enriquecer tu discurso, crear impacto y permitir que tu mensaje se asiente en la mente de tu audiencia. Silencios para enfatizar. El silencio puede ser utilizado para enfatizar puntos clave. Un momento de silencio justo después de una afirmación importante puede darle paso y peso y permitir que la audiencia reflexione sobre lo que acaban de escuchar. Elige una frase impactante de tu discurso y practica insertar un silencio justo después. Observa cómo este silencio ayuda a resaltar la importancia de la frase. Silencios para crear expectativa. Usar silencios antes de revelar información clave o responder a una pregunta puede crear un sentido de expectativa y mantener a la audiencia enganchada. Formula una pregunta y luego haz una pausa antes de dar la respuesta. Esta pausa aumentará la curiosidad y la atención de tu audiencia. Silencios para conectar emocionalmente. Los silencios también pueden ser utilizados para crear una conexión emocional en medios de reflexión o cuando se comparte una historia personal. Un breve silencio puede hacer que el momento sea más íntimo y poderoso. Durante una parte emotiva de tu discurso, inserta un silencio para permitir que la emoción resuene con la audiencia. Controlando el ritmo del discurso. El silencio te permite controlar el ritmo de tu discurso. Alternar entre periodos de oratoria rápida y silencios puede ayudar a mantener la atención de la audiencia y evitar la monotonía. Practica cambiar el ritmo de tu discurso después de una sensación rápida. Usa un silencio para marcar una transición o para destacar un cambio del tema. Los silencios correctamente utilizados son una herramienta expresiva poderosa en la oratoria. Te permiten enfatizar puntos, crear expectativas, conectar emocionalmente y controlar el ritmo de tu discurso. Aprender a usarlos adecuadamente te ayudará a convertirte en un orador más dinámico y efectivo. Recuerda, lo que no dices a veces puede ser tan importante como lo que sí dices. El rostro, la risa se contagia y las demás emociones también. El espejo de las emociones. Tu rostro es un poderoso vehículo de comunicación.
Mientras hablas, debes reflejar en tu rostro la emoción que quieres que sienta el público. Rostro de emoción si quieres comunicar emoción. Rostro de tristeza si quieres comunicar tristeza. Haz un ensayo. Habla con alguien de algún tema y mira lo que ocurre cuando pones cara de tristeza. La cara de tu interlocutor inmediatamente se parece a la tuya. En este capítulo exploraremos cómo las expresiones faciales, especialmente la risa y otras emociones, juegan un rol crucial en la oratorio. Aprenderás a utilizar tu rostro de manera efectiva para conectar con tu audiencia y transmitir tus mensajes de manera más impactante. La risa, un puente hacia la conexión. La risa no solo alivia el estrés y mejora el ánimo, sino que también crea una conexión instantánea con la audiencia. Una sonrisa genuina puede hacer que te perciban como más accesible y amigable, lo que facilita la apertura y receptividad de tu público. Practica contar una anécdota divertida o un chiste al inicio de tu discurso. Observa cómo la risa, tanto tuya como de la audiencia, establece un ambiente positivo y relajado. Expresiones faciales y empatía. Tus expresiones faciales pueden reflejar y evocar emociones en tu audiencia. Al mostrar empatía, seriedad, alegría o preocupación a través de tu rostro, puedes transmitir tus sentimientos de manera no verbal y hacer que tu mensaje sea más poderoso. Elige diferentes emociones y practica expresarlas frente al espejo. Luego, intégralas en partes específicas de tu discurso donde estas emociones se alineen con tu mensaje. La importancia de la autenticidad. Es crucial que tus expresiones faciales sean auténticas. Una sonrisa forzada o una expresión inapropiada pueden parecer sincera y afectar negativamente cómo la audiencia percibe tu mensaje. Graba un video de ti mismo dando un discurso, observa tus expresiones faciales. Asegúrate de que coincidan con el tono de tu mensaje y se sienta natural y auténtica. El rostro es una herramienta poderosa en la oratoria. Aprender a usar tus expresiones faciales para complementar tus palabras puede enriquecer significativamente tu discurso. La risa y otras expresiones no solo transmiten emociones, sino que también fortalecen la conexión entre tú y tu audiencia. Recuerda, a veces una expresión facial vale más que 1000 palabras. La persuasión, el arte de convencer a otros. La persuasión es el arte de influir y convencer a otros. En este capítulo exploraremos diversas técnicas y teorías que te ayudarán a perfeccionar esta habilidad vital en la oratoria. Desde los principios de Cialdini hasta el modelo AIDA, cada sección te proporcionará herramientas prácticas para mejorar tu capacidad de persuasión. Los 6 elementos de Robert Cialdini. Robert Cialdini, el psicólogo más respetable a nivel mundial en psicología social e influencia, identificó 6 principios clave de persuasión. Reciprocidad, la tendencia a devolver favores. Compromiso y consistencia, la necesidad de ser coherente con lo que hemos dicho o hecho antes. Prueba social, mirar a otros para determinar cómo actuar. Autoridad, la tendencia a seguir el liderazgo de figuras autoritarias. Simpatía, la probabilidad de ser influenciado por personas que nos agradan. Escasez, el valor percibido aumenta cuando algo es escaso. Etos, pathos y logos. Aristóteles describió 3 pilares de la retórica efectiva. Etos, pathos, logos. Etos, credibilidad. La autoridad y confiabilidad del orador. Pathos, emoción. Apelar a las emociones del público. Logos, lógica. Uso de la lógica y la razón para argumentar. Problema, causa, solución y consecuencia. Esa estructura te ayuda a presentar un argumento de manera coherente. Problema, causa, solución, consecuencia. Problema, identificar claramente el problema. Causa, explicar por qué existe el problema. Solución, proponer una solución que vaya acorde a la causa del problema. Consecuencia, detallar los resultados de implementar o no la solución, pros y contras de la decisión. AIDA, atención, interés, deseo y acción. AIDA es un modelo clásico de marketing que también se aplica a la persuasión. Atención, interés, deseo, acción. Captura la atención de tu audiencia. Interés. Mantén su interés con contenido relevante y atractivo. Deseo. Crea el deseo de cambiar o actuar. Acción. Motiva a la audiencia a tomar una acción específica. Implementando técnicas de persuasión. Cada una de estas técnicas y modelos tiene un lugar en el arte de la oratoria. La clave es saber cuándo y cómo utilizar cada una para maximizar su efecto persuasivo. A continuación, exploraremos cada técnica con mayor detalle.
proporcionando ejemplos y ejercicios prácticos. Sección detallada sobre los 6 elementos de Robert Cialdini. Reciprocidad. Este principio se basa en la idea de que las personas se sienten obligadas a devolver favores o gestos. Cuando alguien hace algo por nosotros, tendemos a querer retribuir. Ejemplo 1. En un taller sobre productividad, ofrece una plantilla de planificación gratuita. Los participantes estarán más dispuestos a considerar tus servicios o productos adicionales. Ejemplo 2. Durante una charla, proporciona consejos útiles que la audiencia pueda implementar de inmediato. Esto crea un sentimiento de gratitud que puede hacerlos más receptivos a tus ideas. Ejemplo 3. Al compartir una historia personal de superación, ofreces inspiración. Esto puede motivar a la audiencia a seguir tus consejos o comprar tu libro para devolver el favor. Compromiso y consistencia. Las personas prefieren ser coherentes con lo que han dicho o hecho antes. Si alguien se compromete verbalmente o por escrito con una idea o objeto, es más probable que lo honre. Ejemplo 1. Al inicio de una presentación pide a la audiencia que se comprometa a una pequeña acción relacionada con su tema. Esto aumenta las probabilidades de que sigan tus recomendaciones más adelante. Ejemplo 2. En una campaña de concientización, anima a las personas a firmar una petición o hacer una promesa pública. Esto refuerza su compromiso con la causa. Ejemplo 3. Durante un seminario, invita a los asistentes a establecer objetivos personales y compartirlos. Esto crea un sentido de compromiso que los motiva a actuar. Prueba social. La prueba social se basa en la idea de que las personas siguen el comportamiento de los demás. Si vemos que otros hacen algo, es más probable que lo hagamos nosotros también. Ejemplo 1. Muestra testimonios de clientes satisfechos con tu presentación de ventas. Esto puede persuadir a otros a comprar, basándose en las experiencias positivas de personas similares a ellos. Ejemplo 2. En un discurso cita ejemplos de figuras públicas o influencers que apoyan tu punto de vista. Esto puede añadir peso a tu argumento. Ejemplo 3. Utiliza estadísticas o encuestas para demostrar cuántas personas ya están adoptando una nueva tendencia o producto y esto puede adelantar a otros a seguir el mismo camino. Autoridad. Las personas tienden a seguir el consejo de expertos o figuras autoritarias. Establecer tu autoridad sobre un tema puede aumentar significativamente tu poder persuasivo. Ejemplo 1. Al comenzar una conferencia sobre salud, menciona tus credenciales y experiencia en el campo. Esto aumenta la confianza de la audiencia en tu conocimiento. Ejemplo 2. Utiliza citas o referencias de expertos reconocidos en tu presentación para reforzar tus argumentos. Ejemplo 3. En un artículo o blog, incluye estudios de caso o investigaciones que respalden tus afirmaciones, mostrando que tu consejo se basa en conocimientos autorizados. Simpatía. Somos más propensos a ser influenciados por personas que nos caen bien. La simpatía se puede fomentar mostrando cualidades amables, contando historias personales o encontrando puntos en común con tu audiencia. Ejemplo, comparte anécdotas personales que te muestren cómo alguien relatable y genuino, creando un vínculo con tu audiencia. Alguien al interactuar con tu audiencia muestra interés genuino en sus preocupaciones o experiencias. Usa humor de manera adecuada para crear un ambiente más relajado y amigable. Escasez. Valoramos más aquello que es escaso o parece ser de disponibilidad limitada. Crear un sentido de urgencia puede motivar a la audiencia a actuar rápidamente. Ejemplos. En una oferta de producto indica que hay un número limitado disponible o que la oferta especial terminará pronto. Durante un discurso destaca la singularidad y la oportunidad única que representa la propuesta o solución. Al proporcionar un evento, enfatiza que los espacios son limitados para incentivar inscripciones rápidas. Ethos, credibilidad. Ethos se refiere a la credibilidad o carácter ético del orador. Es fundamental para ganar la confianza de tu audiencia. Puedes lograr un ethos sólido a través de virtud, desinterés, sabiduría práctica. Virtud. Muestra que compartes los valores de tu audiencia, que crees en lo que ellos creen. Además, muestra que tienes intenciones honorables y un carácter moral sólido. Desinterés. Demuestra que tu principal interés es el bienestar de la audiencia, no tus propios beneficios. Esto se logra al priorizar las necesidades y preocupaciones de tu audiencia sobre las tuyas. Sabiduría práctica. Demuestra conocimiento y experiencia en el tema que estás presentando. Esto se logra a través de la preparación, investigación y presentación de información relevante y precisa. Logos, lógica. Logos se enfoca en el uso de la lógica y el razonamiento para persuadir. Esto incluye hechos, comparación, anécdotas, hechos.
Usa datos concretos, estadísticas y hechos verificables para respaldar tu argumento. Comparación. Presenta comparaciones y analogías para ayudar a la audiencia a entender y relacionarse con tu mensaje. Anécdotas. Incorpora historias breves o ejemplos que ilustren tus puntos de manera lógica y memorable. Patos. Es emoción. Patos apela a las emociones de la audiencia para influir en su respuesta. Puedes lograr esto a través de expectativas, futuro, deseo. Usa los deseos y expectativas de tu audiencia para transmitir un mensaje. ¿Qué expectativas tienen con tu mensaje y cuál es la promesa de cambio que les está ofreciendo? Futuro, habla siempre del futuro, pintando una visión que resuene con los deseos y esperanzas de la audiencia. Deseo, estimula emociones como la esperanza, el miedo, la felicidad o la indignación para motivar a la audiencia a actuar a cambiar su perspectiva. Problema, causa, solución y consecuencia. Esta técnica es crucial para estructurar argumentos persuasivos y presentaciones efectivas. Permite a la audiencia seguir lógicamente tu razonamiento y entender cómo tu propuesta se conecta directamente con sus necesidades o preocupaciones. Problema. Inicia identificando un problema que sea relevante y significativo para tu audiencia. Este debe ser un punto que resuene con ellos, algo que perciban como un desafío o una preocupación en sus vidas o comunidades. La claridad aquí es vital. Cuanto más claramente puedas definir el problema, más fácil será para tu audiencia conectar con tu mensaje. Ejemplo. Si estás hablando sobre el cambio climático, puedes comenzar destacando eventos climáticos extremos recientes que tu audiencia haya experimentado o visto en las noticias, como olas de calor, incendios forestales o inundaciones. Causa. Luego profundiza las causas del problema. Eso no solo muestra que has investigado y entendido el tema en profundidad, sino que también establece la base para tu solución. Al conectar las causas con el problema, refuerzas la necesidad de una solución. Ejemplo, continuando con el cambio climático, puedes explicar cómo las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación han contribuido al calentamiento global, llevando a estos eventos climáticos extremos. Solución. Tu solución debe abordar tanto el problema como las causas que has identificado. Esto demuestra que tu propuesta no es solo un parche temporal, sino una respuesta integral que aborda el problema de raíz. La solución debe ser práctica, realista y, pues, idealmente innovadora. Propon soluciones prácticas como la transición a energías renovables, la reforestación y cambios en las políticas de transporte para reducir las emisiones de carbono. Explica cómo estas acciones pueden mitigar directamente las causas del cambio climático que has discutido. Consecuencia. Finalmente, discute las consecuencias de implementar tu solución, así como las de no actuar. Esto puede incluir beneficios a largo plazo, como la sostenibilidad ambiental, así como consecuencias negativas, la inversión considerable que debe hacerse para mudarse a energías renovables como paneles solares. Aquí se trata de sopesar pros y contras de la solución que propones. Ejemplo detallado. Ilustra cómo la adopción de energías renovables no solo disminuirá la emisión de gases de efecto invernadero, sino que también puede impulsar la economía y crear empleos. Al mismo tiempo, advierte sobre los altos costos que implicaría el tránsito de estas energías y las trabas que pondría a la producción en cuanto a eficiencia. AIDA, atención, interés, deseo y acción. Cuando nos enfrentamos a la tarea de presentar nuestras ideas, productos o servicios, un enfoque sólido es fundamental para atraer la atención de nuestra audiencia y llevarlos hacia la acción deseada. El modelo AIDA, atención, interés, deseo y acción, es una herramienta efectiva que nos guía en este camino. En este capítulo exploraremos cómo aplicar este modelo para estructurar tu presentación o discurso de manera que logres captar la atención, mantener el interés, despertar el deseo y motivar a la acción. A través de las siguientes secciones descubrirás cómo utilizar tácticas impactantes para atraer la atención, proporcionar contenido valioso para mantener el interés, conectar emocionalmente para despertar el deseo y finalmente movilizar a tu audiencia hacia una acción concreta y significativa. Prepárate para aprender cómo llevar a tu audiencia en un viaje persuasivo que comienza con la atención y culmina en la acción. Este modelo es una herramienta poderosa para estructurar tu presentación o discurso de manera que capte y mantenga la atención de la audiencia y los motive a actuar. Atención. El primer paso es captar la atención de tu audiencia. Esto puede ser un desafío, especialmente en un mundo lleno de distracciones. Utiliza una táctica impactante, como una pregunta sorprendente, una afirmación audaz o una estadística alarmante para captar su interés inmediatamente. Ejemplo detallado. Si estás hablando sobre la importancia de la dieta y el ejercicio,
Podrías comenzar diciendo, te vas a morir en los próximos 5 años si sigues comiendo de la manera que lo haces actualmente. Una vez que tiene su atención, el desafío es mantener su interés. Aquí la profundidad y relevancia de tu contenido son clave. Proporciona información valiosa, datos interesantes o perspectivas únicas que mantengan a tu audiencia involucrada y deseosa de aprender más. Continúa desarrollando el tema presentando investigaciones recientes sobre cómo pequeños cambios en la dieta y el ejercicio pueden tener beneficios significativos para su salud. Deseo. Esta etapa se trata de transformar el interés en un deseo genuino. Aquí conectas emocionalmente con tu audiencia, mostrándoles cómo lo que ofreces puede satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. Es el momento de pintar una imagen de cómo podría ser su vida con tu solución. ¿Qué tan atractiva es tu promesa? Ejemplo. Siguiendo con el ejemplo de dieta y ejercicio, podrías compartir historias inspiradoras de individuos que transformaron sus vidas mediante cambios simples en sus hábitos. Muestra cómo estos cambios no solo mejoraron su salud, sino también su bienestar general y felicidad. Finalmente, debes motivar a tu audiencia a tomar una acción concreta. Esta llamada a la acción debe ser clara, específica y factible. Diles exactamente qué pueden hacer a continuación y cómo pueden hacerlo. Concluye tu presentación animando a la audiencia a comprometerse con un pequeño cambio en su estilo de vida, como caminar 30 minutos al día o incorporar más vegetales en sus comidas. Proporciona recursos o guías prácticas para ayudarlos a comenzar. Con esta estructura detallada, el capítulo sobre problema, causa, solución y consecuencia y AIDA proporciona una guía completa sobre cómo estructurar argumentos y presentaciones para maximizar la persuasión. Cada sección está diseñada para llevar a la audiencia a través de un viaje lógico y emocional, desde comprender el problema hasta sentirse motivados para actuar. La recordación aplicando el modelo SACES. Cuando hablamos en público, presentamos un proyecto importante o simplemente buscamos comunicar nuestras ideas de manera efectiva, uno de nuestros objetivos fundamentales es que nuestro mensaje se quede en la mente de nuestra audiencia. Lograr que tu mensaje sea memorable no es una tarea sencilla, pero podemos utilizar el modelo SACES como guía para alcanzar este objetivo. En este capítulo exploraremos los 6 principios del modelo SACES y cómo aplicarlos en la comunicación para garantizar que nuestras palabras no solo se escuchen, sino que también se recuerden con claridad y efectividad. A lo largo de las siguientes secciones descubrirás cómo la simplicidad, lo inesperado, la credibilidad, lo concreto, lo emotivo y el storytelling pueden ayudarte a crear un mensaje que perdure en la mente de tu audiencia. Así que prepárate para aprender cómo convertir tus palabras en un mensaje inolvidable. Simple, claridad, concisión y esencia. La simplicidad de tu mensaje es clave para la recordación. Un mensaje simple es sustancial y conciso y se asegura de que el punto más importante esté al frente. Para lograr simplicidad, centra tu mensaje en una idea principal clara. Usa analogías para conectar con conocimientos previos de la audiencia, facilitando la comprensión y recordación. Por ejemplo, si hablas sobre el nocivo de los pensamientos negativos, compara la mente con una prisión de la que no puedes escapar. Si hablas de una nueva aplicación, di es el Uber de los hoteles. Inesperado, despertando la curiosidad. Romper patrones y generar sorpresa hace que tu audiencia se interese y despertar su curiosidad las mantiene conectadas durante toda tu intervención. Descripción. Interrumpe la máquina de resolver acertijos del cerebro, presentando hechos o ideas que contradigan las expectativas. Por ejemplo, comienza con una charla con un mito común y luego revélalo como falso. Es mentira que si madrugas Dios te ayuda. Aquí te cuento 5 razones de la ciencia. Con la primera afirmación despiertas el interés, con la segunda las 5 razones, la curiosidad. Creíble, fortaleciendo la confianza. La credibilidad es crucial para que tu mensaje sea aceptado. Un mensaje creíble se construye de 3 maneras: autoridades, antiautoridades y méritos verificables. Autoridades. Utiliza expertos o autoridades en tu tema para respaldar tu mensaje. Organización Mundial de la Salud, estudios científicos, investigaciones, renombrados especialistas, universidades, etc. Las antiautoridades, como una persona común que experimentaba un problema relevante y logró salir adelante. La persona que pesaba 150 kilos y pudo adelgazar con una dieta novedosa. Ambos métodos generan credibilidad en la audiencia. Méritos verificables. El famoso compruébelo usted mismo, ofrece pruebas o evidencias que la audiencia pueda comprobar por sí misma. Concreto, haciendo tangible la idea. Las ideas concretas son más fáciles de recordar y entender. Un mensaje concreto crea imágenes mentales claras y específicas. Pregúntate, ¿la audiencia puede hacerse una imagen mental de lo que estoy diciendo? Si te digo, ayer entré a un café de Starbucks,
Me dirigí a hacer la fila cuando noté a un niño que lloraba incansablemente en una de las mesas. La mamá parecía estar enojada y cansada del mal comportamiento de su hijo. En este momento decidí acercarme y poner en práctica las habilidades que había leído en mi curso, cómo tratar con niños problemáticos. Pudiste ver mis palabras en tu mente. Ahora sí, si te digo, la justicia es una problemática de primer orden que debemos afrontar como país, es innegable el deterioro de nuestro sistema de justicia y de los principios constitucionales de celeridad y eficacia ha llevado a nuestra sociedad a los límites entre el respeto del contrato social y la justicia en propia mano. Pudiste hacerte una imagen clara de mis palabras. Seguro entendiste la idea, pero no pudiste hacerte una imagen mental. Y para que una idea pegue en el cerebro, debe ser fácilmente recordable gracias a su concentración. Mejor di, yo le llamo justicia a que mis hijos puedan salir a jugar a las calles sin el temor de ser arrollados por un conductor ebrio que maneja irresponsablemente por el condado. Yo le llamo justicia al que decidió perturbarnos la paz durante la noche, que asustó a mi esposa que descansaba en su trabajo y lleno de miedo el corazón de mis hijos, sea debidamente capturado y sentenciado. Yo le llamo justicia a vivir en un país donde los que las hace las paga. Descripción evita abstracciones y generalidades. Usa ejemplos específicos y descripciones detalladas para que tu audiencia pueda visualizar tu mensaje. Por ejemplo, al hablar de lograr metas, describe el proceso paso a paso con ejemplos claros. Utiliza descripciones vividas y ejemplos reales. Si estás explicando un concepto complejo, encuentra una manera de hacerlo tangible como a través de una analogía o una historia relacionada. Conexión con la audiencia. Para que un mensaje sea emotivo debe enfocarse en la parte superior de la pirámide de Maslow. Conecta tu mensaje con la parte superior de la pirámide de Maslow. Habla de la autorrealización personal, autoestima, trascendencia. Habla de dejar un legado, ayudar a otros, hacer lo correcto. Habla de valores y principios. Apelar a la identidad de las personas. Haz que tu audiencia se vea reflejada en tu mensaje. Utiliza el principio de esto es lo que hace gente como tú. Dile a gente como tú que quiere salir adelante. Hace lo siguiente. El sentimiento de identidad hace que las personas se conecten con tu mensaje. Usar historias concretas en lugar de cifras abstractas. Las historias personales y específicas son más emotivas y fáciles de recordar que los datos abstractos. No hables de pobreza, habla de la historia de Sofía y cómo de vivir en medio de la carencia. Utiliza narrativas que resuenen con los valores, deseos y aspiraciones de tu audiencia. Por ejemplo, si tu audiencia son empresarios emergentes, comparte historias de éxito que se alineen con sus aspiraciones personales y profesionales. Sucesión de hechos, storytelling efectivo. El storytelling es una herramienta poderosa para la recordación. Una buena historia no solo entretiene, sino que también enseña y persuade. Debe mostrar un camino indicado a las personas cómo actuar o qué camino seguir en el futuro. Descripción extensa. Cuenta historias que tengan un inicio, un desarrollo, un final claros, que estén alineados con tu mensaje principal. Esas historias deben ser relevantes y aplicables a la experiencia de tu audiencia. Aplicación práctica. Utiliza anécdotas personales o historias de terceros que ilustren tus puntos de manera vivida. Asegúrate de que cada historia tenga un propósito claro y contribuya al mensaje general que deseas transmitir. El viaje del héroe, la estructura de una buena historia. Siempre me ha fascinado cómo el viaje del héroe, esa estructura narrativa de Joseph Campbell describió, aparece en tantas de las historias que amamos. En este viaje veo un héroe como tú o como yo, que sale de su rutina diaria para enfrentar retos en lugares desconocidos. A través de estas aventuras, el héroe aprende, crece y regresa cambiado. Esta historia no es solo un conjunto de eventos, es un experimento interior, una travesía personal que refleja nuestra propia búsqueda de significado. Este sorprendente cómo esta estructura se repite en diferentes culturas y épocas, demostrando que en el fondo todos compartimos emociones y experiencias similares. Cada vez que uso el viaje del héroe con mis historias, no solo estoy contando algo, estoy invitando a quien escucha a emprender su propio viaje de descubrimiento. Contar historias es mi manera de conectar con los demás. Las historias tienen ese poder mágico de cruzar fronteras y tocar corazones. A través de ellas puedo explorar conflictos, dilemas y verdades que nos afectan a todos. Una buena historia no solo entretiene, también nos enseña y nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos ofrece un espejo donde podamos ver reflejadas nuestras luchas y victorias y nos abre ventanas a otros mundos y perspectivas. En este mundo donde estamos tan conectados pero a veces tan divididos, creo firmemente que las historias son puentes que nos unen, creando empatía y comprensión entre todos nosotros. Contar una historia convincente es un arte.
Este capítulo te guía a través de los elementos esenciales para construir una narrativa que capte y mantenga la atención de tu audiencia, centrándose en la evolución de un protagonista relatable. Vida ordinaria del protagonista. Comienza presentando al protagonista en su entorno cotidiano. Esta vida normal sirve como base para entender los cambios que vendrán. Descripción. Describe las actividades diarias, el entorno, las relaciones del protagonista. Esto crea un vínculo con la audiencia, ya que se ven reflejadas en esos aspectos comunes de la vida. Necesidades psicológicas y morales. Identifica los retos internos del protagonista, como inseguridades, resentimientos, problemas de ego, y cómo estos comienzan a impactar su entorno, convirtiéndose en asuntos morales. Descripción. Supongamos que el protagonista tiene un fuerte resentimiento que lo lleva a tomar decisiones impulsivas, hiriendo a quienes lo rodean. Este conflicto interno no solo le afecta a él, sino también a su familia, amigos, creando un dilema moral que debe resolver. La llamada al desafío. Aquí el protagonista se enfrenta a un evento o situación que sacude su mundo y lo empuja a la acción. Descripción. Este puede ser un incidente crítico o un gran cambio en su vida que lo desafía a mirar más allá de su existencia cotidiana. Este evento lo saca de su zona de confort y marca el inicio de su transformación. Transformación durante el desafío. El protagonista pasa por un proceso de cambio, enfrentando y superando sus necesidades psicológicas y morales. Muestra cómo el protagonista lucha con sus emociones y decisiones, por ejemplo, aprende a controlar su resentimiento, a tomar decisiones más consideradas, mejorando así su relación con los demás. Triunfo del desafío. El protagonista finalmente supera el desafío, lo que marca el clímax de la historia. Descripción. Ese es el punto donde el protagonista utiliza su nueva comprensión y habilidades para resolver el conflicto principal, demostrando su crecimiento y evolución. Regreso transformado. La historia concluye con el regreso del protagonista a su vida, ahora transformado por sus experiencias. Al final, el protagonista ha cambiado. Ya no es impulsado por el resentimiento, sino que ha aprendido a ser más empático y considerado. Esa transformación afecta positivamente a su entorno y a él mismo. Epílogo. A medida que este viaje a través de las páginas de este libro llega a su fin, quiero dejarte con algunas palabras que espero resuenen en ti y en tu camino hacia la excelencia en oratoria. La oratoria cambiará tu vida. La habilidad de comunicar tus ideas con claridad y pasión es una llave maestra que puede abrir innumerables puertas en tu vida personal y profesional. Cada palabra que pronuncias, cada historia que compartes, tiene el poder de influir, inspirar y transformar. La oratoria no es solo un arte, es un vehículo para el cambio, un camino hacia el entendimiento y una herramienta para forjar tu destino. Aplica estos consejos prácticos. Las páginas anteriores están llenas de estrategias técnicas y consejos prácticos que he recopilado para ti. No se trata solo de leerlos, el verdadero poder yace en su aplicación. Practica cada día, en cada oportunidad que tengas. La maestría en la oratoria es un viaje, no un destino. Cada pequeño paso, cada discurso, cada conversación te acerca a ser el comunicador que deseas ser. Cree en ti. La confianza en uno mismo es el cimiento sobre el que se construye un gran orador. Cree en tu voz, en tus ideas, en tu capacidad para hacer una diferencia. La duda puede ser un visitante frecuente, pero no tiene que ser un residente permanente. Alimenta tu mente con pensamientos positivos y recuerda que cada gran orador comenzó con una simple creencia en sí mismo. Tu voz es tu herramienta más importante. Nunca subestimes el poder de tu voz. Es tu firma única en el mundo, una huella acústica que deja una impresión duradera. Tu voz puede mover montañas, puede tocar corazones, puede cambiar mentes. Úsala sabiamente, úsala con pasión, úsala para hacer del mundo un lugar mejor. De cero a orador experto. A medida que cerramos este capítulo juntos, te animo a que sigas explorando y profundizando en el mundo fascinante de la oratoria. Recuerda, el conocimiento es un viaje sin fin y cada libro que lees abre nuevas puertas de comprensión y habilidad. Para continuar tu desarrollo, te recomiendo fervientemente estos títulos esenciales en el arte de la comunicación efectiva. Ideas que pegan, por Chip and Dan Head. Influencia, por Robert Cialdini. Gracias por discutir, por Jay Hanrich. Persuasión, también por Robert Cialdini. Método TED para hablar en público, por Chris Anderson. Habla como en TED, por Carmen Gallo. El pequeño libro del sí, por William Ury. Estos libros te proporcionarán una rica fuente de conocimientos y técnicas que complementarán lo que has aprendido aquí y te ayudarán a elevar tus habilidades de oratoria a nuevos niveles. Además,
Para estar al tanto de mis últimas reflexiones, consejos y estrategias en oratoria y desarrollo personal, te invito a seguirme en mis redes sociales, Johnny Romero Osorio. Allí compartiré regularmente contenido inspirador y práctico que te ayudará en tu camino para convertirte en un comunicador más efectivo y persuasivo. Te espero en esta comunidad creciente donde juntos seguiremos aprendiendo y creciendo. Con gratitud y anticipando tu éxito continuo, Johnny Romero. De ser colaborador experto por Johnny Romero Osorio. Vozbook, libro completo.